Hola, buenas tardes. Vamos allá con Final Fantasy XVI. Vamos a continuar. Y lo dejamos después de derrotar a Kupka. Bueno, le quitamos los brazos, mejor dicho. Y vamos a hacer las secundarias que haya por aquí. Y después ya, pues, modo full historia, vaya. Porque las cacerías ya las hicimos. A ver, Doris, ¿qué quieres? Vale, han perdido a un grupo de portadores. They should be back by now, but I can't help. They know the work is dangerous. But what if I've got them all? Before they go out, I always remind them why we're doing. But I never really thought how my words might affect. Pues dale para allá que vamos. We'll both rest easier. Thank you, Sid. The plan was to intercept the slaver somewhere in the dragon's eyrie. El nido del dragón. Should be enough to go on. En teoría creo que tenemos ya todos los teleports para movernos por ahí libremente, ¿no? Vale, y luego la otra, ¿dónde era? Ah, la otra era en la enfermería. Vale. A ver, si es en la enfermería, supongo que podré entrar, quizás. Bueno, espera, vamos a hacer primero esta misión, si eso. Por si acaso. Y luego ya vamos viendo la de la enfermería. Porque es que ir a la enfermería en este juego es como decisivo para cambiar. Como medio decisivo para cambiar a otra parte de la historia. Como seguir avanzando un poco más y eso. A ver, Ambrosía, ven aquí. Vamos para allá. Nivel 32 soy ya, ¿eh? Nivel 32, pero para nivel 33 o... No, nivel 32. No sé con qué nivel acabar el juego. O sea, el Final Fantasy XV lo acabé con nivel 50 o por ahí. Este dudo que lo acabe contando. Este igual lo acabo con nivel 40 quizás, o 40 y algo. A ver qué os pasa. Just about. Doris sent me to find you. I sent a runner to the dame in Northreach. Well, I'm here now. And it looks... Only some. The rest locked themselves in. I want to help them, Sid. But we're barely... You made the right decision. The goblins may still be... You have duties to attend to here. All right. Just follow and please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the pulse... I won't let that happen. Thank you. And Sid, Don't thank me just yet. Vale. Tengo que ir para allá. Hostia, hay un... Hay un tío de estos. They're trying to get into the Un carriage. goblin de estos tochos. A ver si me acuerdo cómo era... Vale, este era pegarle con el triángulo todo el rato. Vale. Joder, con el poder este de esquivar y atacar un montón y quitarle un montón de vida. Y aparte, esto de aquí es que somos invencibles ya, tú. Yo tengo que acostumbrarme que es aguantar, tío. Vale. El parry de este creo que es el único que pillo, tío. Vale, vulnerable otra vez. Tengo que sujetarlo ahí. Y los otros creo que se han muerto de las ondas expansivas, tú, que tira aquí el titán. Y el fénix y demás. Porque vamos.
friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, Why should we run? perhaps. Freedom, safety. The light. Eso es un poco para que I los can't just acompañemos a la guarida, ¿no? You weren't This man risked his life to save yours. fine. Do? What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to You can leave the rest to us, Sid. Thank you. Ya estaría. Tenemos que volver al sitio este, ¿no? Informadores, sí. Vale, pues volvemos a la guarida. Y ahora pillaremos la secundaria de la enfermería. A ver, la Doris... Ah, mira, ha cambiado. Digo, antes estaba ahí arriba. The little ones have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. If I'd just waited a little. Or maybe I wouldn't. Cole and the others got home safely. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months. What kind of leader sends people into danger? I should have urged greater caution, told Cole to be... We swore the same oath as you. It's good to see you safe and well, Cole. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. No one with doubts ever joins our ranks. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Thank you for your faith. I sometimes wonder if I might prefer to risk death along, but I'm a Cursebreaker. I swore an oath. You will. A ver, pues ya estaría. Tenemos 305 de esto, tú. De lo de la... ¿Cómo se llamaba? La moneda esta, tío. ¿Las notoriedades? O el... No me acuerdo cómo se llamaba. Reputaciones. La jorca del lobo gigante. Esas son nuevas recompensas. Ahora 350 todavía me queda. Me quedan 45, de hecho. Clive, Talia. How's Jill? recovering, but she still needs her. Of course. Ha pasado segundísimo plano la Jill, Careful, aren't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Hippocrates. He must have found something. Vale, o sea que podíamos entrar aquí de otras formas. Rodríguez. The man with the twins upon his shoulders. Talia has tasked me with removing a curse break. I don't think... I'm afraid of what happens if I fail. Is it real? You don't need me to answer that. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that, and we must lift that burden. The operation may be ¿No sirve dangerous, quitándosela con fuego o algo but it's así? also essential. I know. But griping about my lot... Yo pensaba que se las quitaban con fuego, como... Don't worry. I know you will. Unfortunately, O algo the así. first thing that needs something I can't do with the... Bueno, sí, que tienes Just que tell me what you need. You'll go. tener Knows Herblord. materiales y yo tengo que ir a buscarlos. She swears by ammonia. Unfortunately for you, I do. Along... Vale. Hey, muy buenas SLV, bienvenido. ¿He hecho cobos? Pues seguramente, porque vamos a tener que ir a algún sitio de estos así... del semi-mundo abierto. Y voy a tener que ir en Chocobo. Hacia el sitio. Eso sí, no hay un teleport cerca de donde tenemos que ir. Va, está aquí al lado. Vamos a usar a Ambrosía. Lo que he hecho en falta es la música de los chocobos, tío, cuando los montas. O sea, suena un poco al principio. Now for those herbs. Suena como un poco al principio y tal. La música de los chocobos, pero cuando vas en él no suena nada, tío. Vale. Ah, por ellos. Hijo puta, me lo ha cortado.
Vale, muertos. Joder, quito una barbaridad ahora con esto. La putada es que ahora los bichos estos con Garuda no los puedo pillar. A los bichos estos no puedo engancharlos desde el cielo y pillarlos. Vale. Pues recogemos esto. Recogemos esto también. Y esto también. Ala, creo que ya no sé si vas a ver muchos chocobos más. Porque ya hemos hecho el objetivo. Si tenemos que ir por algún mapa así como medio abierto, pues... Pues todavía, pero... The little ones have been up to their old. Porque es que cacerías no tenemos ninguna. O sea, ya las hicimos todas ayer. Que por cierto... hay un cofre ahí abajo. Por cierto, es el W. El directo de hoy y el de esta noche serán como los últimos hasta la semana que viene. Hasta el miércoles o así. Porque me voy de vacaciones. Así que... Si no me vas a hacer stream en una semana, pues... es normal. I hope you didn't have too much trouble finding the... Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. You'll do fine. Taya trusts you. Thank you for the I'm sorry. The brand is more than just ink on flesh. It's one ill-conceived incision. And even success means tremendous pain. I became a physiker to help people. Curse breakers lead hard lives. They toil in the shadows, risking life, and yet we never won for volunteers. Conviction? They're willing to fight. To give their lives to create a work. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. You sound like it's natural for a patient to feel like... Thank you for help. Vale, pues para la historia que vamos. Sedante y bisturí. 320 ya tengo de... reputación. Vale, tengo que ir a la biblioteca. Que por cierto... Tengo una teoría de que el que se llevó a Kupka realmente no era el hijo del emperador, ¿eh? Puede ser Artema controlando el cuerpo del emperador, porque estuve viendo que Artema podía controlar a Tifón. O sea, que igual puede controlar a la peña. I've been wanting to ask you something about where did you get him? Like, My father. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing... what do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the Clive. I believe that Torgal Lo vi gélido. not a mere hound, but a rare frostwolf. And in one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. ¿Será como la protectora de Shiva o algo así? Such was his mastery over ether, his name Fenrir. was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, Se te iba a decir. but I have reasoned a girl from the Northern Territories, one, awakens as the... You're saying that Jill granted Torgal his... What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. Claro, siempre iba con ella. He's a faithful companion to the dominant of Shiva, and just when his master needed... You're right. If it weren't for Torgal... Quite.
Though Torgal's power, his latent birthright, it had only to be unlocked. Oh, get you! You're an even finer hound than... And regarding your original concern, why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with it. There you are! ¿Está abierta la zona I've been esta? looking everywhere for you. But I need you to introduce us so we can get to... Ah, bueno, no, ha venido Bernard para fabricar la cosa esta. De hecho, lo están fabricando, ¿no? Sí, ya lo han abierto. Momentos más tarde. La mesa está guapa ahí de piedra, tú. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone. But I promise I'll pay you back. I'm going to work my fingers to the... Just you wait. I'll make wonders like this. Then I look forward to... Y a ver qué coño hace esta, tío. ¿Qué son? ¿Hará pociones o algo así? Wonder if Vivian's... Any progress? No, es taller de Mid, ¿no? Tracking down Kupka. Vale, tengo que ir a la sala de reuniones. Igual ahora no nos lo enseña, pero más tarde igual sí que podemos craftear cosas ahí o algo. Vale, pues vamos a ver qué hacemos con el Kupka. How goes the hunt for Kupka? Largely uncertain. We have myriad sightings of strange soldiers in... If only we knew for certain by what... Well, if anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm What? word that... Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. You have nothing to worry about on that front. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? A ver quién coño es. Ah, el tío. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Ah, tío, si este tío ha encontrado este sitio, The ovens for your favorite uncle is here. ¿quién le impide a los otros encontrarlo? Bueno. La nueva capital, tú. Eso te iba a decir, digo, la nueva capital imperial, tú. The Dhalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. El puto niño, tío. We must insist on substantial reparations. The twin-side stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dhalmeks empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Le tiene tirria al... Now, let us come to the question of precisely when the Dhalmeks will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you. Now, let us come to the question of precisely when the Dhalmeks will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments.
The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dhalmekians to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. O sea que a este le da igual si destruyen este sitio, rollo... Tenemos otro. Dion? Podemos ir a por otro. Yes, sire. El mural ese me llama la atención, para el tema de lore. Están como adorando a un dragón todos. Y ha vuelto el man este que le dice, toma, te dejo a la flor aquí. Soy el mayordomo de las flores. Esa flor, tío, tiene que ser importante o algo, porque vamos. Ahora están adorando como a la pava esta. Con el dragón abajo, lo acabo de ver. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. De hecho, le da igual hasta que muera su hijo, tú. If that is your wish, Your Radiance. En plan... I shall depart at once. Como el otro hijo. Ya ha demostrado que le ha engañado al Kupka, tú. El Oliver este. Empieza a haber favoritismo otra vez entre hijos, Gregora, eso era la diosa. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Hombre, normal, no paras de tocar a los cojones, ¿cómo no te va a traicionar, tío? Rollo. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. No paras de tener favoritismos por el Oliver, pues ¿qué quieres que haga el otro pavo, tío? Vale. Habla con Vivian. Bueno, sí, habla con Byron. No tenemos ninguna secundaria aquí, ¿no? No. Vale, pues a ver qué tiene que decir nuestro tío. Hola, Byron. Ah, my dear nephew. How did you find... Through the good offices of young Sir Wayne, as are you, I hear. The Guardians, which is why I came. To learn the full truth of the matter. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith. I was. Then I have questions for you.
Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to 20 millones de giles. ¿Qué cojones, tío? 2,000? ¿Qué coño, tú? Sí, que rico el tío, ¿no? And I'm afraid... A fleet sailing south past Port... Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent report... Come here and I'll show you. A ver, se viene momento explicación. Otra vez. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? A la República, By básicamente. home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. Al volcán este. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. Bueno, tendrían una emboscada. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe return. Ha sido el Imperio. I would stake your life on it. El Imperio o Artema. Controlando al Dion. So it was the Waluders who... Now I think about it. There was some... The men seemed almost as if they believed or were... You have and you have your answer. To find Kupka, you have merely... It may well have gone cold by now. But as they... allow me to... As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after... I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. Very well, but be quick about it, my... Vale. Vamos a hablar con Otto. Otto, Kupka's at Drake's Fang. You're not going in there... Don't worry. I'm not going there to I won't risk any more than I have to. The Lanza and the Fang are all... You have any trouble on the way, you ask for Rucena Dhalmekia, la libre del desierto. An old associate of Sid's, and only Sid's. We've heard nothing from her since he died. Thanks. So, what about... Don't look so worried. Thank fuck. Gav, Otto. You can count on her. Vale, o sea que el tío viene con nosotros. All right, Uncle. We shall. Ok, vale. ¿Iremos a Dhalmekia o algo? ¿O haremos como el trayecto? Supongo que haremos como el trayecto hasta aquí, ¿no? Desierto de Velcroy. O sea, aún falta ya un desierto en el Final Fantasy, ¿eh? Aquí habrán cactilios.
También te digo, en el desierto con esas ropas clip te mueres al instante. I was a young man when last I walked this path. A 40 grados que tendrán que estar tú en el desierto. Hay como tornados. Trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Vale, a ver el mapa cómo es. Un enigma entre las arenas. Hostia, vale. O sea, es como todo esto de aquí. Pues es bastante grande, ¿eh? Es bastante grande, tú. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings. Son de nivel 28, tú, los escorpiones estos. Joder, es que el puñetazo, tú. Les mete, ¿eh? Me dan bastante experiencia, ¿eh? Me dan bastante experiencia. Eso sí. Esto parece que es como una zona, ¿no? Como alejada o apartada. Cheratina, vale. Joder, chaval, es que mete una barbaridad, eh. Esto me recuerda a un poblado del Jack and Daxter, tío. Me recuerda a eso, jurado, ¿eh? Un pueblo del Jack and Daxter que estaba así como en ruinas también. Aquí tiene que haber cofres y eso, ¿no? Supongo. Mira, aquí hay uno. Justo lo digo. Cinturón de mitrilo. ¿Será mejor que el que tenemos? No, no es mejor que el que tenemos. Vale, me voy a ver por esta zona de aquí. Tiene pinta de que por atrás hay algo, en plan algún cofre o algo. Bueno, yo pondría un cofre al menos. Pues mira, no hay nada. Nada de nada. Incluso por ahí metería cosas y pondría cofres para que la gente accediese y demás. Vale, hemos explorado esto y esto de aquí también. Vamos a ir al norte del sitio este. Rollo, sí, por aquí básicamente. Que por aquí creo que es por donde estaban los tornados, ¿no? No se ve nada prácticamente. Antes de que nos perdamos o aparezcan bichos de estos. Joder, es que te lo cargas de una, ¿eh? Te lo cargas de una, tú. Ah, la cosa es no perderse por aquí, por esta zona. A ver, tampoco es que no se vea absolutamente nada. O sea, algo ves. Algo ves.
Lo que pasa es que este no quitas mucho. O sea, quitas más con el golpe final que con el otro. No quiero tirar la ulti porque es la ulti, básicamente. Que lo que quiero ver es si habrá como algún teleport o algo. Mira el duende ese. El duendecillo. Es como un duende... Sí, un duende mago. Vale. Y yo supongo que podré bajar por ahí. O sea, podré bajar por aquí, entiendo. Que me han pintado esta zona como que no iba a haber absolutamente nada y bueno, algo veo. A ver, hay emboscadas, como todo, pero es normal. Quiero ver el parry, tío. ¿Qué pasa el tema del parry, tío? Ah, es que es muy... hacerlo muy justo. Es que es hacerlo súper justo, tío. Vale, pero aquí solo está los estos de material y poco más, ¿no? Igual por ahí dentro hay algo, pero... Es que todas estas zonas apartadas suelen ser como zonas de minibosses. Salamandra. Vale, ya estaré. Pues sí, ¿ves? Para estas cosas y tienes el cronolito del titán aquí y eso, vaya. Voy a llamar a Ambrosía porque me apetece patearme. De hecho, espérate. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a venir aquí. Voy a desplazar ahí. Y a correr. Creo que voy a ir a la zona como principal. Que voy a ir como a la zona medio principal y a partir de ahí supongo que ya iré a los otros sitios. Porque si no voy a estar dando vueltas todo el rato, tío. Esto es enorme, macho.
Joder, el perro, tú. Quiero probar el parry, pero... Pero es que contra los enemigos estos es un poco difícil. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo to Te estaba contando una anécdota de ambrosía. fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Aquí hay como medio gente. En el sitio este. O sea, es que esto es como... Supongo que será como un main hub. Donde... Habrán secundarias como por todas partes. Ah, no, de hecho tenemos que ir... De hecho, mira. Nos manda por aquí, ¿sabes? O sea, nos manda a la zona blanca esa. De hecho, por aquí hay pisadas de chocobos. Dhalmekia. Dhalmekia. Esto es muy egipcio también, ¿eh? Este sitio. Claro, parece que esté en el Assassin's Creed Origin, tú. En ese sentido. Que mira, Storgal, que hueles. ¿Los han pintado? Han nacido así los chocobos. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Que se vaya a jugar donde, tío. Si es un puto desierto, tú sabes el calor que tendrá el perro, el pobre perro, tío. Se queda ahí con los chocobitos a la sombrita, hombre. Que le va a dar algo. ¿Se viene pelea en el bar o qué? Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Joder, qué buena pinta el salchichón ese, ¿no? Y el quesito. Porque es para el rey de Walloed, que está aquí. Ah, está el Joshua aquí. También. Es increíble cómo estáis en el mismo sitio y nunca coincidís, ¿eh? Esto es momento Kingdom Hearts cuando Goofy y Donald buscan a Sora por ahí. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on.
Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Las pastillas aún. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Rollo, dilo más alto. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. Todos están pirando, rollo. No quiero saber nada. Pero bueno. Ah, se lo comerá y todo y a pelear. Ok. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. Tío, a mí déjame comer, hombre. ¿Qué pasa si te tiro un rayo de estos aquí? Destrozo todo el puto bar, ¿sabes? Se dejaba ahí. Pero vamos, moñaquísimos. Ahora, para ti dos. ¡Ay, que no se muere! Y ahí todas las bolas, tú. Y no se moría el tío. Casi 80.000 iglesias, ¿no?
for your trouble. Bueno. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. ¿Habrá visto al Joshua todo desde ahí arriba o algo? Ah, no, no ha salido directamente, ¿no? Se ha escapado fijo. Ah, pues no. Now's our chance. Joder, qué vistas más bonitas, tío, que tiene desde la habitación. Se quejará. Your Grace? ¿Está doliendo lo de Artema o qué? Clive? Me parece que vaya a entrar justo en la habitación la que estaban. Rollo, no comprueba las demás. ¿Estás seguro de que estaba en esa? Ah, supongo que lo siguiente o algo así, pero vaya. Mira, se deja las zanahorias. Que a Joshua no le gustaban las zanahorias. It means nothing. Let's go. Mira que tenemos un teleport. Esto será como la ciudad, ¿no? Habrá como un mapa de ciudad y habrá secundarias, quizás. En el sitio este. Well, we didn't know where. Ah, pues no hay secundarias. Qué raro, tío. We do now. Y tampoco hay mercaderes ni nada, tío. ¿Tenemos algo de lore? Dalimil. Ciudad al oeste de la República de Dhalmekia, en el desierto de Belcroy. Construida junto a un oasis, ofrece un sinfín de productos y servicios en su mercado, al que acuden comerciantes de toda la República. Es conocida por sus aguas termales, en las que los viajeros se ocupan de explorar las travesías entre las arenas. Vale. ¿Y dicen algo de Kupka? Vale. Cae derrotado en combate y pierde las manos. Antes de que pueda estar el golpe de gracia, un misterioso hombre de Waloed lo rescata. Vale, pues es de Waloed. O sea, pensaba que era el Imperio o algo. O sea, yo pensaba que era el hijo del Silvestre, el... O como sea ahora. El Dion, creo. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do.
Luego tendré que pelear contra esos, ok. Mira, aquí sí que hay un mercader. Good day, my lord. Espada de platino. Thank you for your custom. Es peor que la que tenemos. Ah, pero no tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por aquí al lado. Mira, aquí hay un cofre. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dhalmekia's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than stop. Thank you. Oh, you wouldn't happen to know a late... No. Well... Es que igual la dama esta hace 1000 años que no está aquí, ¿sabes? A ver, te vas a saber. Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dhalmekia. Never heard of her. One more question. If I wanted to find the richest trader in town... Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Don't find a finer smithy there in his own. Armero, ojo. But he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? El beso de la zarza. ¿Dónde está? Ah, bueno, tengo que seguir hablando con los aldeanos. Por lo que veo. Influence comes with age and experience. Believe you me. Vale, ¿y con quién coño tengo que hablar? Ah, mira, con este, por ejemplo. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dhalmekia. A long-standing pillar of your community. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the try the baths. Verdad, vale, en las termas. Hemos visto que esta ciudad de las termas para relajar a la gente que viene. Let's go and find out exactly what this further knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Excuse me. Are you Fudd? I am. Can I help? I hope so. You've lived here for some time. Do you know Rosina Dhalmekia? And what business do you... She was a close friend of mine. Esta la conoce. I was... Very well. Go to the bordello. I'll arrange... Mancebilla. ¿Y dónde está la mancebilla? Do you think we can trust him? Por aquí. Only as far Ah, as I vale, think. al burdel, claro. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and ¿Tú te crees que vais a poder conmigo? A ver, ¿cómo os lo explico? ¿Lo explico con esto? ¿O qué? ¿O con esto? ¿O con esto? ¿O con esto? ¿O con esto? O quizás con esto. Claramente os lo explico. Y la mujer con la niña ahí al fondo en plan, ¿qué está pasando? ¿Por qué están reventando a estos hombres? Lo raro es que no estén muertos después de la pálida que le hemos pegado. Who are you working for? Him or her? he wanted us to test you. Though one could hardly... Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare. A fitting talent. You know who I am. So what now? Calling the men of the rock? That isn't my decision. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. Yes. To the Lock of Leisure, then.
A la plaza del ocio. To the Lock of Leisure. Vale. La plaza del ocio, que básicamente es la plaza. Normal y corriente. Take a sniff, good sir. My carpet? Is this the place? Lubos Forge. So it was the year. So much for Rosina Dalamil being a woman of It was an easy mistake to make, Uncle. Sorry. Whoever this Lubor truly is, he's... See that he gets it. Este era el armero, es verdad. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. ¿Saldrá información de este tío? Libre del desierto. Viejo aliado de Cid que solo mantuvo contacto con él. Tras su muerte, lo único que el resto de miembros de la guarida sabe es el nombre por el que se hace llamar Rucena y que conoció a Cid en Dhalmekia. Vale. My boys tell me you're in need of assistance. Cid II? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. I want you to put an end to the trouble and return to me when you have done so, and you shall have my... What trouble? If you're going to give us orders, be clear about... Manners, Greybeard. One catches... What did you... Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? My apologies. Follow the crystal. Seguir los cristales. I'm making the... Seguir los cristales. What? Ha! It will be easy. Let us divide our forces, Clyde. All right. Empezamos con una secundaria encubierta, tío. I thought we were the only ones causing trouble in Dhalmekia. Vale, tenemos bastantes sitios por los que ir. A ver. Seguir los cristales. Está como por aquí cerca. Vale, aquí. Excuse me. Is it true there's been... You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves.
pilfering the crystals that were meant to fill our... Us common folk have hardly had a shard to share between, and it isn't as if we can buy them on the black market. Vale, o sea que hay ladrones que roban los cristales, básicamente. A ver, ¿qué pone aquí? Me mira la picadura mortal. Saboread cada jarra como si fuera la última. ¿Ha cerrado el bar? The inn's a mess of blood-soaked splinters, thanks to you. Joder, encima está mosqueada, ¿sabes, rollo? Le hemos pagado literalmente los estropicios, tío, y encima se pone así de chula. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dhalmekia seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well... Vale. Pues el último. Que tengo unas ganas de pegarme ya contra Titán, tío. ¿Qué ponía aquí? Para unos deliciosos panes de pita. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? Ah, bueno. Son del burdel. Oh, then be off with you. You have... Don't be stupid. I just know which side my bread is. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty. No, just leave, will you? Ah, bueno. I think I'm starting to get... ¿Que buscan dinero las mujeres? I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Ahora ya sí. It's you, the one who brought. What do you want? Haven't you caused him? I'm looking for my pal. The gentleman who was with you? Yes. Ah, pero tengo que subir por aquí. Vale. Pues por dentro está todo en la mierda. ¿Está en una de estas habitaciones? ¿Cómo? Will this suffice? By the sense. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection. All right. But not here. What are you doing, Uncle? Negociando. ¿No lo ves? No se pensaba que lo va a traicionar o algo, ¿no? Care to explain why you're giving gifts? Bait, my boy. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I had no luck, of course. It's but my uncharacteristic Indies. They took me aside and said they could procure the crystallized... So the pearl... I thought they'd ask for more. A small price to pay for admittance. But enough about my That the supply of crystals has dried up of late. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money on... I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. I'll wager you're... We'll meet with them then. And put an end to the trouble. Esto supongo que serán los que están en la entrada, ¿no? It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner. Ah, pues no. Es por aquí. Rollo al sur del desierto. The Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your Vale, support. pues para el desierto que nos Things vamos. turn sour. Of course. What was all that crashing and banging about? Ah, supongo que será por aquí, ¿no? Sí. Puerta del desierto. A ver cómo de grande es esto. Sur del desierto de Velcroy.
Bueno, ya sabemos que ahí no podemos acceder. En plan, por aquí no podemos acceder. Así que será por aquí. Voy con el chocobo, 100%. Good girl. Fly, Ambrosia. Pues es que me voy a tener que enfrentar a Peña. Pero bueno. You deserve a rest. Pues los destrozo tú a los pobres. Son de nivel 28 también te digo. Son bastante M. Tampoco sé si habrá... Ah, voy a ir directamente al objetivo ya. ¿Y esto? Un oasis. Esto. Abre, no. Pensaba que habría como una especie de río o algo así. Pequeñito. ¿Esto es una cueva? Aquí tiene que haber algo. La cuevecita de Cuevana tiene que haber algo. Solo hay un objeto. Diles. Sí, estoy decidido. Por ahí hay un camino, pero claro, por ahí es por donde no se puede acceder. Están ahí los soldados. Ahí al fondo. El camino está como roto, ¿no? Está como casi destrozado el sitio este. Hay como grietas y demás. Míralos. Comerciando, tú. I was beginning to think you weren't coming, my lord. All the silver and stones I could scrape together. You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? Of course. Not bad at all. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it would... Because these crystals are no longer the property of the you're buying from... And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing. Royalists, eh? Why? To collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are intent. Being such good friends, we elected to increase that. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed... Did you get all that? So it would... My lord, what is the meaning of... Double-crossing dogs. Kill them! Kill them both! Pues a por ellos. Esto es la guardia personal de Lugo, tú. Bueno, ya había uno que era como la guardia personal de... Defensa pétrea. Pero no es de hacer... Sí, no es de hacer como parries perfectos. Es que quiero hacer lo de los parries perfectos, tío. Ahí está. Quiero ver si con el triángulo también... No, con el triángulo no. Cura, hijo puta. Voy a tirar esto. ¿Dónde está el tío este? Vale.
Joder, chaval. Sí, que le quito, ¿no? Falta ese. ¿Dónde vas? Curándote. Hostia, que vienen con chocobos, tú. ¿Atacáis? Vale, falta este ya. Enemigos derrotados. A mí me cuesta un montón subir de nivel, ¿eh? Well, how'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the... Greybeard, you were magnificent. Este será el... sí. Such a shame you didn't have more of an audience, but... How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid... I hardly expected one so venerable to degrade himself. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking well... Now, indeed it is. The people of Dhalmekia had scarcely any means of redress against... until you two came. Vamos, tío, parece un poco ágrava, tío, de Kingdom Hearts. Well, we'd better get these crystals back to town. Piri, piri, piri. Igual ahora me venderá armas nuevas o algo así. Still don't look Clive. So, Sid the Second is a Clive. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do. To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been and those left behind have been encouraged. Thank you. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? Oh, dear. And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rock. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Here. Póntela. Ah, otra insignia de estas. No paran de dar insignia donde vamos. Thank you. And please, tell them that Esto básicamente es para hacer secundarias. Que para decir, mira, tengo la insignia. Soy pana. I'm trusting you, Sid. Or should I say, A morir el pájaro por el desierto, tú. sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey. Thank you. Not at all. Come on, Uncle. Ok, misión cumplida. Ya tenemos 80.000 guiles. Estaba claro que iba a haber una secundaria. Una, no, dos. Vaya. A ver, Shaba. ¿Qué quieres tú? I wouldn't put it past him. Oh, wait, sorry. I'm Sava, Master Luber, soon to be former apprentice if I don't pass this test. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and he wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit. I don't suppose you... I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. I could give you a hand if I know how busy the Briar's Kiss has been. I'd be a fool. So... Good question. And then there's this little riddle to keep in mind. The way I see it, there's only one way we'll be... We need information. You're right. Now,
there's plenty of folk in Dhalmekia. There's the butcher. Of course, they're bound to have an opinion or two about. All right. I'll talk to every cook I can find. All right. Let's hope there's. Supongo que será hablar con gente y luego encontrar como algún material en el desierto o algo así. Y dárselo a este para que forje algo. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I better get to it. Vale, pues a preguntarle a la carnicera. Welcome, sir. A question. I need to know what makes a good... You a blacksmith or something? Something. Fair enough. Knife, first and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chop. So a knife that stays... En teoría es que no pierda el filo, que corte bien y que sea resistencia a caídas y cosas así, ¿no? Entiendo. Más o menos. Vale, ¿dónde está el otro, tío? Lubor was true to his word. A uno era el carnicero y el otro era... No me acuerdo quién era el otro. Por aquí no estará, supongo, ¿no? No, aquí ya me voy... Ah, está cerca. O sea que sí que está por aquí. Me lo habré pasado sin querer. Esta era la carnicera, ok. ¿Y el otro? Por aquí está el de la otra misión secundaria. Ah, mira, está aquí. What is it? Sorry. Hunter. El cazador. Can you tell me? Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with your knife snaps every time you use it. You'll be spending kindness. Thank you. All business, eh? So, vale, ya tenemos información. Y tenemos que venir aquí. Aquí abajo. Y aquí hay una zona que se llama Estera Titanos. Aquí igual vamos aquí o algo. A la zona de arriba yo creo que no vamos a ir de momento. Pero esa zona de abajo pues puede ser que vayamos. To a silken softness. Take a sniff, good sir. The finest fabrics. So, you learn anything useful, or...? Only that a blade should be durable and stay sharp. All the cook said was that he's too heavy and... So we're no better off than... Perhaps Lubor didn't mean anything. That can't be right. I've banned... No. No doubt you're right. I have to make a start soon. Agreed. Right. I've been trained to work iron. Trouble is, it's Eve, meaning someone is going to be disappointed. Is there no one else you can turn to? The other apprentices know better than to help me with my test. A merchant, a favourite of Forge Master Lubor's, who sell... I bet she'd know a Todavía no ha acabado tú. Ah, el cuchillito. Hostia, tengo que ir... La puta madre, tengo que irme allá. De verdad, menos mal que tenemos un teleport, que si no. Está a 220 metros, pero joder, tío. Es un poco raro, en la que lo pienso, que no tengamos la bendición de Ifrit, tío. Tenemos la del Fénix, pero la de Ifrit no la tenemos, tío. Y eso que somos Ifrit. Igual es porque tenemos la del Fénix y contrarrestra o algo así. Con la de... Con la del Fénix. Hay como un conflicto interno o algo así.
Es que ese conflicto interno ya lo solventamos. If you're looking to make a knife that will impress them, they're just not that fine. Featherlight adamantite knives will get passed from but adamantite ore is unique to ash. And it's unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron, but he would have known that it would either be too heavy or too brittle. If it's cheap metal you're using, folk first settled Dalamil to get it a mineral, and if you know the trick, it... Bloody hell! I don't suppose you know the trick. It's hardly my speciality, but I've been... Looks like I've got some learning, Clive. I hate... Limestone? Fine, besides. Caliza, ¿dónde coño encuentro caliza, tío? En los bancales. Right you are. Que estaba claro que íbamos a tener que ir por... tipo el desierto o algo, por esa zona justamente. Vale. De hecho, la zona, ¿esta es la que han abierto la puerta? ¿O esta o es otra? Sí, puerta sur. Pero esto solo lleva a eso de ahí. Pues supongo que tendré que venir por ahí, ¿no? Is it true what I'm hearing? The finest fabric. Take a sniff, good sir. Fresh bread, warm from the oven. O sea, yo pensaba que el camino principal sería por la puerta esta que han abierto. Pero se ve que no, se ve que acaba aquí el camino. O sea que será metiéndose... No, pero es que metiéndose por aquí igual vas aquí, ¿no? No sé. Hanging lanterns, keep... A ver, vamos a ver. Pues esta zona me parece súper bonita, tío. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected. Where is it that you're... To Drake's Fang. Then allow me to share. Drake's Fang is currently riddled. Dhalmekia and Walud are allies, and as you've... But no nation has ever before allowed a foreign army. Not by choice, at least. And there's more. My man on the... I fear there may be more trouble. Vamos, que lo encontremos, ¿no? If you're determined to beard the lion's den, then... I've lost one Cid already. If I lose another... I don't plan on dying. Well, so long as you have a... Ah, pues no, pensaba que diría, hostia, mira a ver si encuentras a espía, o igual no lo encontramos, pero bueno. Claro, es que realmente... Vale, no, sí que hay un camino por aquí. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we... Hostia, esto es como muy... Me recuerda, tío, al God of War Ragnarok, el reino de los enanos, que era como... tenía como más o menos esta estructura. O este sitio. Era así como con piedras y agua. Vale, pues vamos a la... al sitio este. Que tampoco quiero avanzar mucho más en la historia por si acaso. No, si acaso no puedo hacer secundarias luego. A ver, digo, no sé cuántas secundarias tienen que quedar, tío. Entonces, supongo que en Walled habrán algunas. En la guarida cuando volvamos habrán también, pero... Y en la capital también, en la nueva capital. A knife forged from the very... It's a fine look. That sounds like my cue. I'm sorry, forged... Let's take a look then, shall... First things first, Sava, do you... What do I think? It's sharp, and it's heavy. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit. The limestone was a step in the right direction. And I was so certain I don't know who you found to teach you that little... Next question. How much do you think I would charge? Well, if it... And who would be able... The butcher? The hunter? Dalamil is home to humble traders. Rule number 1 in any business, Sava. Yes, Forge Master. Se lo podrían permitir los soldados, supongo. I'd say you're worth keeping around. Starting tomorrow, you'll have an... I will.
Joder, súper pellón que tú. I'd do what I always do. If it was for the butcher, I'd make sure it holds. For the hunter, I'd make it as tough. For the cook, light as a feather. And for the nobleman... There goes It looks like congratulations. I couldn't have done it without you. So much for the forge mark. The spirit of Dhalmekia had meaning. You've passed your test. Ya hemos hecho la misión secundaria para nada, literal. And when I do, Porque me ha dicho, has hecho el favor para nada. Rollo, has hecho esta misión secundaria para absolutamente nada. Estas son un poco las misiones secundarias que me joden un poco, tío. Take a sniff, good sir. Fresh bread. A ver, ¿qué es lo que querrá este man de las termas? Plates and pots. Everything I've worked. Shaver. All those years of toil. Are you all right? The baths are closed. On second thought, perhaps you are... That depends on the job. I'd have you save my business. The baths. The water's turned Scot. I've no doubt that my woes, but I can't go and investigate for fear of my... I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. All right. ¿Dónde está eso? I'll go. Wonderful. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur. These baths. Olor a azufre. all that keep me from an ignoble... My livelihood, my... Ahora eso está por la zona que íbamos a ir a la misión principal. A ver. Vale, sí. Justo ahí, vaya. Hanging lanterns. Keep... Aquí puedo usar chocobos. Sí, ¿no? Voy a usar ambrosía, tío. Y es meterse, sí, meterse por aquí. Vale, supongo que aquí habrán enemigos. Por este camino. Mira, ahí hay booms, por ejemplo. Ya los estoy viendo. De hecho, espérate que no nos tengamos que enfrentar a los booms. Vale, por esa senda supongo que ya será... Sí, por esa senda es el camino principal, a la historia principal. Vale. Pues a matar a booms. Boom termal, ¿sabes? Es que se me hace súper raro, tío, que le pegue con un... Le pegue a un boom con fuego, tío, y no le quiten nada de... O sea, no exploten ni cosas así, ¿sabes? Vale. Por una acción, tú. Ah, este es otro. Es como de... ¿Has dicho oscuridad o de qué? Joder, sí que lo tiro para afuera, ¿no? Vale, queda este. Hay un cofre ahí, ¿eh? O hay algo al menos.
Tío, a ver si subo de nivel ya, tío. Este paso voy a subir 2 niveles. Voy a subir 2 niveles, tú... Cuando me enfrente a Lugo o algo, ¿sabes? No sé si irá aquí. Porque igual luego tengo que volver. Y voy a la mandíbula. Voy a ir a lo de la mandíbula y luego volveré. Ya que estoy aquí, pues veo esto, a ver. Yo igual llego aquí. Vale, esto es como el límite del mapa. Rollo, aquí voy a otro sitio. Vale, bueno, al menos hemos activado el obelisco. Hostia, parece, tío, el Kilimanjaro es. El de... Esta montaña está de África. Hace un poco eso, tío. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. O sea, que este también colaboró. En parte, pero por... And I'm sorry. Pero no porque quiso, sino porque le medio obligaron. Please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. My boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Tiene pinta de que va a morir.
You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kupka. ¿No voy a poder entregar la secundaria o qué? Vale, ahora la entrego. A ver. Venimos aquí, la entregamos y vamos al sitio este, a la montaña. ¿Qué tenemos? No. Iba a decir, tenemos herrero nuevo o algo, pero no. Supongo que lo que habrá... Por aquí, por ejemplo, no hemos venido. O sea, todo esto de aquí no lo hemos explorado. Y esto de aquí tampoco lo hemos explorado. O sea, por aquí se puede acceder para venir a esto de aquí. Que igual esto de aquí luego es algo para cacería o algo. I was hoping we'd be seeing the baths grow more bearable. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did... Not what I expected, that's... Pero quiero pegarme de putiazos contra el Cup, cállate. That's not to say I don't believe you, though. But I burdened you with my worries enough already. No me apetece pegarme con Kupka. Ande yo caliente. Estamos ahí a punto de subir, ¿eh? No quiere subir, no quiere. Vale, a ver. Colmillo del dragón. Let's go. Eso te iba a decir, digo, la habrán puesto como manos así metálicas, tú. Pero no puede... Claro, no puede... What have they stored? What has that gutter rat done to me? No puedo cerrarlas ni nada, ¿sabes? Out of my sight, witch! I'll kill you, Rosfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Voy a arrancar las manos, Ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. Bueno, tiene comiendo de la mano ahora, ¿eh? The heart. What of it? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man.
Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. Es que tiene pinta de ser... She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. El Artema mal metiendo, tío, por cómo habla. Y cómo se expresa y todo, tío. Va, igual lo que quiere es que pille los poderes y le pueda absorber como el icon. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. Es que... You may leave everything to me, Your Majesty. Es Artema. Es Artema 100% porque está controlando a los pavos estos. ¿Qué ha dicho? Está aquí su majestad. Es que todo el rato llamándole mito, ¿sabes? Que tiene pinta de ser Artema controlando. Es que... No sé, tío. Artema está dentro del Joshua. ¿Habrá escapado alguna parte de él o algo así? O antes de meterse como que escapó alguna parte de él. Ah, bueno. Coño, es eso, tío. Orcos. Ah, bueno, que aquí también hay orcos. ¿Puedo ver en el orco? Especie de bestiario nativo de Cenicia que se agrupa en comunidades asombrosas bien organizadas. Llevan años batallando con las fuerzas de Wallet por el control del continente, cuya franja oriental se encuentra bajo su dominio. La expansión de las tierras estigias les obliga a usar con mayor fuerza para asegurar nuevos territorios habitables. Colmillo del dragón, uno de los 5 cristales madre Balixtea, ubicado por la República de Dhalmekia. A diferencia de otros cristales madre que se yerguen imponentes acariciando los cielos, el colmillo del dragón está completamente rodeado por una niña de montañas que lo resguardan. La estación de cristales de sus minas ha reportado incontables beneficios al pueblo de Dhalmekia, que lo considera símbolo de prosperidad de la nación. O sea que también están como quitándole las tierras a los pobres orcos, ¿sabes? Las entrañas de lo desconocido. A ver, me voy a enfrentar a ellos, supongo, ¿no? Sí, eso te iba a decir, me voy a enfrentar a ellos. Hace gracia que sean como tochísimos, pero no tienen casi nada de vida, ¿sabes? No tienen casi nada de vida, tú. Mira, justo subo de nivel. Un momento.
A ver. Vale, estamos. Se ha puesto el audio solo por este lado, tío. Los cascos estos van borrachos, literal. Vale, me he cargado esto, sí que... Vale, por aquí. Más orcos. Y claro, no tenemos mapa de esta zona. O sea, ese ataque tengo que mejorarlo a saco porque... mete una barbaridad, Qué rabia da escuchar solo por un auricular, tío. Vale, y no queda nadie. Ay, espera. Ahora sí. Más orcos. Orco mago. O sea que también hay magos, tú. Entre sus filas también hay magos. Aquí no hay cofre ni nada. Están extrayendo aquí como los cristales también, ¿no? Están extrayendo los cristales del cristal tocho. Sabía yo que habría cofre por aquí. ¿Qué es aquí? Sí. Pasando por aquí. A ver, por aquí habrá más... Sí, mira, aquí hay. Vale. Voy a tirar esto. Hay uno ahí subido. No sé muy bien qué hace. ¿Orco? Ah, vale, es un orco mago. Baja de ahí, guachín. Ah, no puedo... La tengo que cargármela así, ¿sabes? A encender la llama. No veo nada, no veo nada. Pues que no veo absolutamente nada. Que quiero ver también pegarles con esto a estos y pegarles con esto. El tío este que me estaba lanzando bolas ya me lo he cargado. Sí, estaba ahí arriba, ya me lo he cargado. Vale. Tiene toda la pinta de que se va a transformar en titanio. Vamos a destrozar
la montaña entera, tío. Tiene toda la pinta, vaya. Merced del Rayo. No sé por dónde es, la verdad. Vale, supongo que será por aquí, entiendo. Y por aquí habrán como cositas. Sí, porque esto es un camino sin salida. Y claramente, por aquí por las escaleras hay un orco de estos. Hace gracia que haya como orcos aquí, tío. Rollo, están en un sitio como súper bien organizados. Pensaba que iban a ser más salvajes y estar por ahí realmente. Ah, bueno. ¿Este es el orco jefe o qué? Orco caudillo. Ha vuelto el caudillo. Se teletransporta el cabrón. Hace TP de este que te aparece en la cara. ¿Te aparece en la cara o te aparece más para allá, sabes? No, pero no tiene mucha vida. No tiene mucha vida, que digamos. Bueno, me voy a alejar. Digo, porque me veo que... ya le queda nada prácticamente. Vale, güey. Tengo que ver estos, a ver si hay lore de estos enemigos. El caudillo. A ver. Orco. Y esto es Cenicia. Continente oriental de Balistea de menor extensión que Tormentía. Está rodeado en su práctica totalidad por escarapos acantilados que dificultan el acceso al interior, con grandes montañas y pocos bosques. Las tierras digias han reclamado la mayor parte de sus dominios y siguen extendiéndose sin cesar, menguando cada vez más los territorios habitables de la única gran nación del continente, el reino de Waloed. O sea que eso es tierras como estigias, vaya. Porque como que se están quedando ya sin su poder, como que están como corrompiéndose, vaya. Está guapo eso, saber eso, la verdad. Porque yo veía como cosas negras por el reino de Waloed y pensaba que eran como montañas que había, pero es que el sitio se está yendo a la mierda. Esto parece ya, digo, esto parece ya como que estamos donde el cristal prácticamente. Míralo, está ahí. By the flames. Come on, Togo. Qué ganas, tío, de ver la pelea de Titán, tío. Qué putísimas ganas, tío. Este sitio es imponente as fuck. O sea, que tengan una mansión construida aquí bajo tierra. ¿Hay lore de esto? Ah, bueno, esto es el castillo, que ya lo vimos. Pero claro, no sabíamos que estaba bajo tierra, ¿sabes?
Aquí nos vamos a enfrentar a un miniboss seguro. Y luego iremos a por Kupka, ¿no? ¿O qué? Nos enfrentaremos a los secuaces de este. A los que han aparecido antes. Ah, bueno. Cañón etéreo. Crieleseion se llama este. Vale. Cuidado con los ataques. Voy a tirarle esto. Para dejarlo ahí vulnerable. No tiene mucha vida, la verdad. O sea, no es que tenga muchísima vida. Exhumación. Hostia, es que el cañón etéreo, tú. Como no te quites, lo ibas claro. Ahora miraremos qué coño es este bicho. Irieleison se llama. ¿Tenemos lore de eso? No. No tenemos... Este es el Harvard. Este es el comandante del ejército del reino de Waloed. Muchos lo conocen como el caballero inmortal por la perpetua juventud que su apuesto rostro siempre aparenta. Cuenta con la plena confianza de Barnabas, que le concedió el mando al ejército de Waloed. Por un motivo desconocido decide prestar ayuda a Hugo Kupka para escapar del castillo de Rosaliz tras su enfrentamiento contra Cliff. Este estará aliado de alguna forma con Artema, por eso es como siempre tan joven o algo así. Pero como que Artema la ha prometido. Salvar a Kupka, o sea, que salve a Kupka y todo el rollo para luego entregárselo y cosas así. Y para ello mantener como su juventud. Me estoy montando unas pajas mentales en la cabeza. Todos muertos, ¿sabes? Esto es la entrada que dimos. En plan... Ah, que no puedo porque están estos. Estos espíritus tendría que mirar otra vez de dónde vienen, tío. Porque no me acuerdo exactamente de dónde nacen. Tendría que mirarlo otra vez, tío. Y las apariciones estas. No me sale aquí las... Claro, es que eso lo dice Hieródulos de Artema. Por eso te digo que estos están con Artema y también están con el otro, tío.
sea, no dicen nada más, solo dicen que están con Artema. O sea que Artema y el pavo este tienen que estar aliados o algo así. Habilidades de apoyo de enemigo, bravura. Ah, esto es lo de... que fortalece a los... estos, tú. De momento no ha fortalecido aquí a nadie, ¿no? O sea que estos espíritus nacen como de Artema en ese sentido. Tengo que ver. Es el que lo ha... Es el que lo está fortaleciendo. Vale, supongo que será ese, ¿no? Son los espectros, estos los que fortalecen a los... enemigos. Vale. El trono ahí de Kupka. Pues yo creo que tienen que estar aliados el pavo ese, el tío este, ¿cómo se llamaba? El Harvard tiene que estar aliado con el Artema de alguna forma, tío. Otro Lich de estos, tío. Este era como la muerte, por así decirlo. Joder, ¿no? Las esquivas tú. Voy a sacar esto. A ver, que esto se podía esquivar varias veces. Vale, más o menos. Además te mete como una bola así como temporal o algo extraño. El bicho este. Vale, por aquí no es. ¿No hemos vuelto al mismo sitio? Ah, sí, hemos vuelto al mismo sitio, bueno. Como he visto la puerta esa que estaba cerrada, digo, pues no será por ahí. Ah, será por aquí, ¿no? Claramente porque se ha parado hasta la música y todo, ¿sabes? Aquí es donde estará el comedor. Donde ha reventado el Kupka a la mesa. Sí. You've been busy, Kupka. But where did you go? Vale, pues ahí estará. He's in the sanctuary. I can feel it. Ah, pero por aquí no puedo... ¿What? Entonces, ¿cómo cojones? ¿Cómo cojones? Porque el Kupka lo hemos visto irse por ahí. ¿Sabes? Habrá saltado. Rollo... No habrá pasado por aquí.
Habrá saltado de una del balcón para abajo. A ver, lo veo capaz, la verdad. Capaz es un rato de saltar. Y va a haber como un boss antes de entrar al cristal, como siempre. ¿O qué? Vale, están los espectros estos, que son los que proporcionan la bravura. Ahora ya no tienen bravura los tíos estos. Estaría guapo que eso afectase. Es que no llega a afectar a más de uno, tío. La cosa esa de... No, pensaba que iba a bloquear, tú. Vale, vienen más. Es un parry, tío, pero... Ese parry quería hacer. Porque hay dos parries con el... O sea, con el titán hay dos parries. Está ese parry y luego está... Este, pero si lo haces bien. Ese. Que se me flipa también un montón. Ese parry. O sea, está el del triángulo y el otro. Este sitio es increíble con los cristales ahí rodeándole. Se viene. Directo, my everything. I've missed you so much. Kuka! What? Es como una visión que le dan los cristales. We will never be parted again. What's wrong with him? Sí, es como una visión que le da. Rollo, ven conmigo. Get away from her! Benedicta! I'll kill you, Roswell! Oh shit, he's priming. No puedes hacer nada, tú. A pelear. Joder, sí que te ha desplazado, ¿no? Estamos detrás de él. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, Ifrit!
Otra vez los encapuchados estos, tío. ¿O será el hermano? No creo, ¿no? El hermano ya... Bueno, no, el hermano ya no va con esas prendas. Claro, puede ser el hermano de Viajero del Tiempo. No lo descartamos tampoco, ¿eh? A ver quién coño son. No creo que sea el hermano viajando al tiempo o algo así. Yo creo que tiene que ser como o alguna especie de culto de adoración a Ifrit o algo así raro, no lo sé. Eso es lo que yo quería, tío. Pelear contra el putísimo titán. Es verdad, claro, iba a decir, no tiene manos. Ahora ya ha recuperado las manos. Es que es esto chiquito, tío. Al lado de Titán. Yo creo que va a ser una pelea rollo Shinjeki modo Titán Bestia subiéndose por los brazos y tal, ¿sabes? A ver, es súper lento el tío, realmente digo. Es como súper lento. De hecho, incluso los golpes que pega, tío, los pega súper lentos, tío. Porque parece que los vaya a pegar como... Pero los pega súper tarde, tío. Chaval, es la polla esta pelea, tío. O sea, es la polla esta pelea y no ha empezado todavía, ¿sabes? No estamos ni calentando, tú. Ah, no puedo llegar a él, ¿no? Oh, le podía tirar piro ahora que pienso también. Este tiene coraza o algo así, ¿sabes? ¿Me he puesto una coraza yo? Me cago. Explosión titánica. Vale. Es rollo Atlas, tú. Sujetando el mundo también. Megalito. Ok. Me tiro una pedazo de roca que no veas tú. Mira, a ver. Cliva aprendí la habilidad de explosión táctica de Titán. Libran poder con R2 y cuadrado. Vale. Vale, explosión térmica, ok. Ahora tengo ultis también como con clip, ¿sabes? Hostia, la patada que te mete. Buah, es que si la cargas al máximo, chaval.
Lo puto destrozas, ¿eh? Vale, vulnerable. Es que lo tienes que cargar a tope, si no. Flipa, chaval. Pelea más guapa. Modo Hulk. Que le queda nada de vida. Pero dudo que sea todo esto el enfrentamiento, no sé. Vas a ganar como... O sea, va a ganar como mogollón de poder y va a ser literalmente el titán colosal o qué, tío. Porque vamos, el Final 15 Titán era... Medía, chaval, más que este. Medía como el triple de este o el doble de este. Ira de la tierra. Verás. Verás. Míralo, es que es rollo Shingeki, ¿eh? La puta madre, loco. Vaya tela, tú. Joder, tanto, vas a tener que escalarle, tú. Titán maléfico se llama, ¿sabes? Ah, puedo romper... Vale, eso no lo puedo romper. O sea, solo puedo romper las piedras que haya por el camino. Ahí puedo esquivar así también, ¿no? Vaya, ahora me subo por ahí, ¿no? ¿O qué? Míralo. Literalmente momento Shingeki, tú. Con el titán bestia. ¿Lo tendré que esquivar o...? Hostia, que coge su propio tentáculo y a tomar por culo, ¿sabes?
No le has hecho nada, tío. Luego tendrás que darle en el núcleo, ¿no? En plan, en todo el pecho o algo. Pero esto no le he quitado nada de vida. Vale, sí. Ahora no le he quitado nada, tú, ni un cuarto. O sea, le he quitado un brazo, pero se lo va a regenerar en 0, ahora ya voy a por él, ¿no? Corre. Vale. A despegarle como en la mano. Modo God of War también, ¿eh? ¿Una vuelta? No. Pensaba que haría una vuelta o algo. Hostia, la onda. No sé por qué, pero me imaginaba que habría como una onda expansiva o algo, tío. Pero el juego sí no estaba... No estaba ahí para nada, tío. Otra vez. Y voy a saltar por si... Vale, sí, es verdad, salían los cristales estos. Ha roto un trozo de la mierda esta, ¿eh? En la putada no puedo contraatacarle, tío. Vale, vulnerable. Ahora le voy a pegar todas las hostias que puedo, ¿no? ¿O qué? Hostia, ¿ya? ¿En serio? Tampoco esto le dura, tío. Ahora subir otra vez, entiendo, ¿no? A correr. Megalito. Regalo de promoción. Tío. Me jode un poco que... Si esté cerca... Es como que me lo como eso, tío. Por eso no le quito una mierda, tú. Lluvia granítica. A ver, van a caer pedrolos, ¿no? Por aquí. Hostia, otra vez. Ah, lo he esquivado, tú. Más o menos.
Sí que me aparta, ¿no? La hitbox esta. Ah, me golpeó con los cristales. Me queda nada otra vez para la vulnerabilidad. Creo que esto sí. Yo estoy vulnerable. ¿Pero ves? Le haces apenas daño y ya otra vez. En plan, le dura nada, tío, el tema de la... del vulnerable, tío. Hostia, ahora... Vale. Le tiras piedras y encima... No veo nada, tío. Tengo ganas de ver qué habilidad es la que tengo en el triángulo, tío. Claro, ¿cuál es la que voy a obtener? Sabía que me iba a hacer una vuelta en algún momento, tío. Ahí es, he usado eso sin querer, tío. Otra vez esto. Por dejarle vulnerable ya. Ahora sí que la está durando, tío. ¿Ves? Es que no le dura nada. Igual es porque llego a quitarle como una cierta cantidad de daño y ya... Es como que dice, basta. Hasta aquí. No, ya le queda nada de vida al titán. Ahora otro tentáculo fuera. Crack. Y te lo devuelvo. Hostia, eso le ha hecho daño, ¿eh? Le va a quitar el otro puño, tío. Hostia, chaval. Hala. Sin manos a ver cómo peleas ahora, crack. Bueno, tiene los tentáculos, pero... Imagínate, o te manda al espacio, tío. Y a tomar por culo Ifrit. Hostia, tú, que voy a caer la puta madre, tú. La puta madre, tú, que voy a caer en plan... Vale. Está atacando con los otros tentáculos, tú.
Cabrón. Pero no me puedo mover. Bueno, me puedo mover más o menos. Bueno, más o menos me podía mover. Pero vamos. Que se lo voy a clavar en todo el pecho, tú. Flipa, chaval. Madre de Dios. Partido por la mitad. Creo que ha sido literalmente la pelea que más me ha gustado de todas, tú, en plan. ¿Esto no lo puedo lanzar? Sí, sí que puedo. Solo puedo zarpazo y... Bueno, puedo triángulo también. La puedo tirar... Triángulo y... Un poco raro pelear así, la verdad. Vale, vulnerable, ok. Este es el momento de atacar, básicamente. Qué fumada de pantalla, ¿no? Muy buenas, Miguel, bienvenido. Joder, pues te has perdido el combate contra Titán hasta ahora, pero joder, ha sido una cosa, chaval. Ha sido una cosa. Pero tremenda, ¿eh? Megalito otra vez, tú. ¿Cómo esquivas eso? No sé cómo esquivar eso, la verdad. Vale, eso es que van hacia el lado. Estoy peleando contra Titán, básicamente. Ah, no le he quitado ahí nada. Ah. Digo, me voy a apartar de la pared, pero ha sido la otra pared. Pensaba que me la iba a tirar por la izquierda y me la he tirado por la derecha. Puedo reventar las bolitas, tío. O sea, los trozos de piedra. Vale, vulnerarlo otra vez. Es que la banda sonora es una locura también, eh. Una locura y una barbaridad, tío. Ah, mierda, he fallado. Pulsa cuadrado cuando era R1. Ahora sí que es cuadrado. Este me está arrebatando.
Buah, voy a pillar éter a saco del cristal madre y lo voy a reventar. O sea, me voy a hacer como súper gigante también. Voy a desbloquear el poder este del triángulo. Buah, una coraza, tú. Bueno, una coraza o puñetazos de piedra, ¿sabes? ¿Dónde vas con eso, Ifrit? ¿Dónde vas con eso, Ifrit? Putioso, 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 putioso. La puta madre. Qué combatazo, tío. Toma. En toda la cabeza. Muertísimo. Vaya tela de pelea, tío. O sea, es que... Vaya barbaridad. Vaya barbaridad de pelea, tío. Esta y la de Ifrit contra Ifrit, de momento mis favoritas. Ya saca una espada de fuego el man. O sea, ahora sacas tu espada. O sea, ahora Ifrit tiene una espada que es como la tuya, pero de fuego, ¿sabes? Vale, pues otro cristal madre fuera. Ya solo queda el del reino cristalino y el de Waloed. Tío, míralo. Se ha convertido en piedra, literal, en plan por absorber éter que flipas, ¿sabes? Se ha hecho insta piedra el titán. A ver quién coño es este, tío. Is that you, Ultima? What do you want? Es Artema. Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. ¿Y quién se lo habrá dicho? ¿Su hermano que estará por aquí o algo? O de que luche.
Ha estado por aquí. O está detrás. Bueno. Ha estado como por aquí. El Joshua. O sea que los hombres encapuchados son como Artema, más o menos. One can no more command the power of ether by drowning in its flood. Es como una manifestación de Artema. One can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Se le va mizo a Artema. To a fiction, even as it swept him into the abyss. Estos tíos. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. Es el cristal que han destruido, ¿no? That the death of a mother crystal should be so beautiful. O sea que estos igual también persiguen, no sé, destruir los cristales madre, porque dice, joder, qué bonito que es. Some medicine, my lord? Y esto es donde habían mandado al hijo, ¿no? Del emperador. Salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dhalmekians at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dhalmekians suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. ¿Cómo? Gays en mis videojuegos. Cancelado, ya no me gusta este juego, Lo voy a cerrar. Me da miedo. Forgive me, Terence. ¿Y por qué este pavo se fija en un soldado raso, tío? My master. But alas. I will always be your loyal servant. Entiendo más o menos que se fije en él por... O sea, es como una bonita historia de... Se ha fijado en mí, que soy un soldado raso de mierda, tal, no sé qué. También te digo, ¿cómo? En este mundo, ¿cómo se...? Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault? ¿Cómo se toman a los gays en este mundo, tío? Cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die.
Y más siendo el hijo del emperador, ¿sabes? O sea, le tiene que tener una vergüenza a su hijo que no There ves. is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Ah, ya le han llegado los rumores de que ha muerto. Would that I could avoid doing battle at all. Mira la florecilla esta. Pardons, Your Highness. What is it? O sea, que la florecilla tiene algo. Porque la han enfocado, o sea, la han sacado como bastantes veces ya. Olivier has been made. ¡Toma! Te han quitado el puesto, crack. What is the meaning of this? Hijos de puta, los del imperio. What were they? Quickly! Le van a hacer enfadar para que se transforme en Bahamut Maintain position here and y muera. Rollo, para que no vaya contra ellos o algo así. O sea, le van a forzar a ser Bahamut para que muera y no pueda ir contra ellos. Porque le tienen miedo, rollo. Tienen miedo a que se transforme en Bahamut y vaya por ellos. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Van a matar al novio o algo así. Ah. Ok. forgive the intrusion, Your Highness. Van a formar un pacto estos. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Vale, la guarida otra vez. O sea, ya solo me queda... Bueno, lo de la República de Dhalmekia no sé si llegaremos a ir en algún momento, pero me queda ir yo creo que ya para Bueno, y para el Reino Cristalino, porque vamos... Nuevas ilusiones. Vale, no hay secundarias. Ok, no hay secundarias. Pero sí que hay cacerías, obviamente. Obviamente va a haber cacerías de la zona de Dhalmekia. Tiene toda la pinta, vaya. A ver, de la biblioteca no tenemos nada nuevo, ¿no? No, espérate. Voy a ver... Esto voy a cambiar la música, tío. La que hay es como muy tétrica, ¿no? Esta me gusta. A ver, ¿qué me tienes que contar? I have compiled some new entries, if you would like to see them. Ah, casi subimos al nivel 5, tío. Vale, tenemos el colmillo del dragón,
Básicamente la República perdió gran parte de su poder militar cuando destruimos eso. Titán ha muerto, básicamente. Los orcos ya los leímos. Única acción de Cenicia, el continente oriental de Balistea. Su reino Arabastamur, dominante de Odín, ha logrado subyugar las órdenes de bestiálidos que pueblan el reino y las ha integrado en las filas de su ejército, llegando a movilizar un batallón de orcos al colmillo del dragón en la República de Dhalmekia. Vale, o sea que los orcos están con los del reino de Juego. Está bien saberlo. Torgal nada. Estos son literalmente NPCs. Según el mano de los caballeros dragontinos del Sacro Imperio Sanbreque, es un dechado de lealtad que siempre se haya puesto a defender a su señor, el príncipe Dion, de cualquier atentado contra su vida. Nacido en el seno de su familia de la baja nobleza, Terrence entró al servicio como escudero antes de ascender a las filas de dragontinos. Terrence y Dion se profesan un amor que mantienen en secreto. O sea que no ven bien el que haya gays en sus filas. Naves imperiales que conforman el antiguo ducado rosario al oeste de Dhalmekia. Con la destrucción del hito del dragón, el pueblo rosariano comienza a afrontar grandes dificultades en su vida diaria y muchos se ven obligados a abandonar el hogar. En el año 868, Wokupka y sus hombres invaden Rosalith y siembran la destrucción, una tierra ya azotada por las desgracias, debilitando a su vez el control del imperio. Vale. Rosalith, el castillo de Rosalith. Ataque a Rosalith. Cuerpo de caballeros dragontinos. Cuerpo de guerreros de élite del Sacro Imperio Sanbreque, comandado por el príncipe Dion Lesage. Sus filas están principalmente integradas por miembros de la aristocracia imperial. Como hizo en muchas otras ocasiones, lidera la vanguardia del ejército en la batalla del Cerro de Belenús en el 873 contra el terreno de Waloed. La República supongo que habrá caído, entiendo. Dice, nación conformada por una federación de 5 estados, ubicada en la región meridional de Dhalmekia. Su capital es Ranelagh. Tras la destrucción del colmillo de dragón y la muerte de su Eikon Titán, el decadente gobierno se apresura a retirar sus tropas del dominio cristalino para poner fin al infructuoso asedio y reubicarlas en Dhalmekia, con el fin de aplacar la incertidumbre que se extiende por toda la República. Tras la destrucción del colmillo. Vale. Esto es como que ahora tienen que reconstruir lo que ha fragmentado lo otro, por así decirlo. Twinside, antigua capital del dominio cristalino. En un fragante incumplimiento del pacto de no agresión, el imperio lo invadió y lo trasladó a su capital. Islas del Arca, archipiélago sobre el que se asienta el dominio cristalino. Estas islas interconectadas entre sí son de su mayoría obra del ser humano. Construidas sobre ruinas de tiempos pasados, se organizan concéntricamente. La isla central alberga las instituciones gubernamentales y las islas de alrededor. Los hogares de los ciudadanos. En las islas periféricas se hacinan los refugiados y demás gente de bajos recursos. Tras la gran torre, que parece alzarse sin fin hasta los cielos, se encuentra la cola del dragón cristal, madre del dominio cristalino. Ciudades libres de Camber. Federación de ciudades-estado independientes situadas al sureste de la República de Dhalmekia. Antaño pertenecían a la República, pero en el año 857 proclamaron su independencia. Es Cataluña esto. Para no verse implicadas en los disturbios civiles que asolaban la nación. El poder político se concentra en un consejo de eminentes mercaderes y artesanos de Camber. Los maestros de los gremios. La carencia de un dominante y de un cristal madre, sumada a las arcas repletas de guiles con la que cuenta el tesoro público, permite a Camber mantener su independencia y neutralidad en los conflictos que tienen lugar en Balistea. Por esa razón no cuenta con el ejército propio y delega la defensa de la nación en un cuerpo de guardia urbana. O sea, no son nadie, básicamente. Antigua Camber, capital de las ciudades libres de Camber, ubicada al final de la senda del Titán, al sureste de Dhalmekia. Sus atestadas calles, donde uno logra a duras penas abatirse paso, huyen de actividad comercial. Vale. Poco más, ¿no? Ah, no, todavía me queda aquí cosas. Ah, la coronación del emperador.
Vale. Y de conceptos clave que tenemos. Eliminación de la marca. Complejo proceso quirúrgico el que se cometen los portadores para ocultar su condición. Pese a que Tar ya logró perfeccionar el método, entraña un intenso dolor y gran riesgo. Pues la tinta de la marca es venenosa, por lo que muchos se resignan a mantenerla, aunque eso les impida abandonar la guarida. Lobigélido, rara especie de lobo procedente de los territorios del norte. Según un antiguo bestiario, antaño existió un lobigélido con habilidades mágicas llamado Fenrir, el acompañante y protector de la reina del hielo Shiva, cuya dominante aparece en los miembros de las tribus norteñas. Este era el buque insignia de la Armada del Reino de Waloed, también llamado Galeón Negro. Es junto al cuerpo de caballería de Waloed el orgullo de la nación y puede transportar a todo un batallón para asolar Tormentía en nombre del poderoso Odín. Hierba de dragón, elegante flor símbolo del Sacro Imperio. Hombre, que esto tiene pinta de ser importantísimo, tío. Astrólogo, miembros del credo gregoriano, capaces de adivinar el futuro leyendo los astros. El emperador silvestre toma en consideración todos los augurios que comparten solo con él, dotándoles de gran poder e influencia en el devenir del imperio. ¿Esto de mito, tío? Nombre con el que Artema se refiere a Cliff. Vale. O sea que a Cliff se refieren como a mito. Vale, ok. Ahora tiene mucho sentido todo lo que han dicho de mito. Convertir en un receptáculo divino para albergar un poder ilimitado. Aunque se conoce. Es que igual Cliff es el tochísimo este que se veía en el mural, ¿sabes? Igual quiere Artema. Igual Artema no es el. No es el pavo este tocho del mural. Igual quieren que Cliff. Asuma ese poder, ¿sabes? De convertirse como en el dios ultra todopoderoso, ¿sabes? Vale, a ver de cartas que tenemos. Porque la Shiva lleva sin aparecer 1000 años, tú. Y de esto no tengo nada nuevo, ¿no? No tengo nada nuevo. No puedo mejorarlo ni nada. Esto sí que lo puedo fabricar, mira. Y mejorar, no puedo mejorar nada, ¿verdad? No puedo mejorar nada. A ver las cartitas que tenemos. Joder, tenemos un montón, ¿eh? Legado de Martel. El muchacho del huerto me ha traído esta mañana una cesta de manzanas Martel y menuda delicia, dulces y crujientes como ellas solas. Solo iba a comerme una, pero no he podido resistir la tentación y han caído 2 más. Total, uno tiene derecho a darse un capricho de vez en cuando. Dile a Nigel que al resto de todo su esfuerzo ha valido la pena. Una época en la que solo Cid se atrevía a hincarse el diente. Hasta él mismo admitía que no era ningún manjar, pero decía que realmente importaba. No el sabor, sino lo que representaban. Nuestra capacidad de cultivarlas. Solo con el sudor en nuestra frente y mirarnos ahora. Y le iba a decir, Cid estaría orgulloso. La llama sigue brillando, mi señor. Os pido perdón de nuevo por la bienvenida que mis hombres os dieron en el distrito de Lázaro, pero supongo que comprenderéis que vuestra presencia era cuanto menos inesperada. En nuestro breve reencuentro habéis demostrado que seguís siendo aquel valeroso guardia mayor que al que acompañaba Mentocalmo tantos años atrás. Sois un digno heredero del legado de vuestro padre, y si Lord Murdoch y Sir Tyler y otros tantos compañeros que sucumbieron aquella noche siguieran entre nosotros, sus corazones se henchirían de orgullo al verlos. Vale, o sea que esos pavos han muerto. En plan, el Murdoch murió y el Tyler también murió. Los guardias de la llama quedamos a vuestra entera disposición para serviros a vos y a vuestra noble causa. Sin novedades en el dominio. Ni Dhalmekia ni que se atreven a dar el primer golpe. Ambos ejércitos se vigilan desde la distancia para evitar sorpresas, pero poco más. Yo creo que los dos se han dejado cuenta en el berenjenal en el que se han metido. Me juego el ojo que me queda a que esa situación va para largo. Te seguiré informando. Por uno futuro, gracias por rescatarme en Rosalith. No sé qué habría sido de mí sin ti, Gav y Torgal. No hubierais aparecido. Al ver la ciudad que en otros tiempos consideré mi hogar, en aquel estado no pude evitar sentir un gran vacío por dentro. Sin embargo, de nada sirve añorar un pasado que no volverá. Sus recuerdos siguen vivos en mi interior y con eso me basta. Ahora con la visita al frente, tenemos que luchar por nuestro futuro, un futuro de igualdad y libertad. O sea, que se ha ido al norte, entiendo. Cid, os ruego que aceptes mis disculpas por haberos puesto a prueba a ti y a tu tío, pero sé que un hombre como tú comprende muy bien la importancia de saber elegir a sus aliados, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Has demostrado ser digno de mi confianza y te aseguro que eso no cambiará. Espero que este sea el comienzo de una fructífera
amistad. Vale. Pues vamos a ver qué cacerías tenemos. Que supongo que serán en la República de Dhalmekia. En la zona del desierto, quiero entender. Las haremos y seguiremos con la historia, ¿vale? A ver, espérate, vamos a ver con Vivian primero. A ver, quiero ver la mierda esta, tío. Misterioso ser que se muestra ante clima en el santuario del capturador deja de ser como mito. Toma su cuerpo como receptáculo, pero que va a resistir su embate y se revela contra él antes de caer inconsciente. Poco después Richo aparece, vale. Pero quiero ver... Claro, es que esto ya es la nueva guarida, no hay nada nuevo, tío. Y esto es un poco... Que Cliff va al colmillo del dragón. Estas son las ciudades que no tienen como dueño, por así decirlo. Los de Walloed van también ahí al colmillo del dragón. Y ya está, ¿no? Poco más. Vale, a ver, el Moguri. ¿Qué tienes para mí? Hostia puta, loco. Desierto de Belcoir. Inmediaciones de la choza abandonada. La felinería. La mandíbula. Y este interrogante, ¿sabes? Rango ese, tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, pues vamos a ir a Dhalmekia, tío, a hacer cacerías o qué. Porque aparte quiero subir de nivel. Vale, vamos a ver. Creo que voy a mirar directamente dónde están porque tampoco me apetece... a ver... Cacerías, Final Fantasy XVI. A ver. Quiero ver... Vale, una está aquí, que es donde me estaba imaginando. En plan, sabía que ahí iba a haber una bestia de estas. En la esquinita esa. Vale, ahí hay una. Y luego la otra, por lo que estoy viendo, está... ¿Por dónde está? A ver. Ah, igual está por aquí o algo. Sí, tiene pinta de estar por la no zona. Es que claro, no hemos explorado apenas nada, ¿sabes? No hemos explorado prácticamente nada de aquí. Ahora lo que toca hacer es explorar toda esta zona. Y ver... A ver, si puedo hacer las cacerías ahora y luego esta noche seguimos modo historia a full, pues estaría guapo también. Vale, voy a minimizar esto de aquí. Lo tengo abierto, pero lo minimizo. La putada es que tengo que ir andando a los sitios, tío. Porque no he desbloqueado el teleport antes, pero bueno. El tiempo que hubiera perdido antes lo estoy perdiendo como ahora, en ese sentido. De ir a por las bestias. Vale, es ese, ¿no? Es un... ¿Es una mandamai de estos? Tito Calón. Vale. Pistola agua. ¿Qué eres? ¿Un Squirtle?
Este es de agua. O sea, el otro tiraba... El otro no me acuerdo que tiraba, tío. Creo que tiraba fuego. Joder. Los geysers, ¿no? Pero bueno, chico. Vale, vulnerable. Ahora hemos quitado media vida, tío. Vale, pistola agua otra vez. Otra vez el phaser este. Vale, guay. Vale, uno menos. Lo bueno es eso, que me dan un montón de experiencia. Tengo que ver... tengo que ver esto, tío. Ahora que lo estoy viendo. Habilidades. Es que no sé qué es mejor, tío. Si esto... Que son 3 y 3, ¿no? Porque es que este... No sé, tío, cuál es mejor. O sea, este si haces parry bien le puedes meter un combo todo guapo, ¿sabes? Pero no sé, tío. Uf. Debería de dominar esta. Sí, debería de dominar esa que es la de... Es que yo creo que me voy a desbloquear esta, al igual que tengo la de la Mu, que es súper poderosa, ¿eh? Y así ya tengo 4 de... 4 de esto. Vale, pues el siguiente, ¿por dónde es? El siguiente es... A ver. Campos de Coraba. Vale, será por aquí. El siguiente es por ahí. Luego hay otro que es... por aquí. Vale, tengo que ir a los campos de Coraba. Mira, hay uno que está aquí en la mandíbula, tú. Está como arriba. Vamos a ir ahí. Y de ahí vamos a... Y de ahí vamos a los campos estos. Rollo, hay uno que está por ahí arriba. Es ese man que está ahí. Parado. Es ese tío que está quieto ahí. Parece como un asesino, ¿no? De estos de... ¿Quién coño eres tú? Sí, es como un asesino, ¿no? 9 de espadas. Vale. Los mismos que estaban con Kuka en el... De nivel 38, cuidado. El tío es rápido. El tío es rápido y está loco. Lo que me hace gracia es que te pongan
Peña de nivel como 38 y cosas así, ¿sabes? Joder, con el gas venenoso, tío. Pues que te pongan a estos, tío. Este puede ser bastante tocho a este enemigo. Si no sabes esquivar bien. Vale, digo, no sé. Es que no sabes por dónde va a salir. Vale, voy a sacar esto. Más o menos veo los ataques cuando los va a hacer y eso, pero hay algunos que ni los veo. Literal. O sea, los gases venenosos sobre todo esos son los que no me como. Joder, es que ves, si te pilla ahí, te pilla bien, Ah, pero ya está, prácticamente. O sea, es fácil, pero tienes que saber esquivar y tal, porque si no, te la lía mogollón. Te la lía un montón, tío. Vale, pues hemos subido un nivel. Un nivel y medio, tú. Vale, pues vamos para la zona esta. A ver qué es lo que hay. De hecho, ya que estamos aquí, supongo que... Sí, supongo que visitaremos como todo eso de ahí, vale. A ver qué es lo que hay. Estos están aquí en plan... se acabó el espectáculo. Vale, para ir a la zona esa es tirando por la derecha por este sitio. Pero este no era el de clase S, ¿sabes? O sea, hay uno de clase S que no sé ni dónde está. Que me da un miedo. Ese de clase S. Me da un miedo esa cacería, tío. Que no veas. Vale, la hoz. En teoría había uno que estaba por abajo, ¿no? Sí. Hay uno que está como por abajo. O sea, que está por este camino. Y luego el otro está como por ahí. Me tengo 3 ultra pociones. Tengo que acordarme de que ahora las ultra pociones son como tochísimas, ¿ves? Que al fin y al cabo, por ejemplo, esta cacería la hubiese acabado encontrando porque hubiese venido aquí y hubiese visto que había, pero... Ah, son varios bengals en plan... Ah, vale, no. O sea, es un bengal tocho. Bueno, se llama Grimalkin. No es un bengal, ¿no? Es como el que nos cargamos. Como la pantera esta que nos cargamos. Lo que pasa es que tiene aquí a los hijos, tú. Tiene aquí a los hijos, tú.
Cuando te cargues a los hijos va a bajar y va a decir, verás. Me carga a todos sus hijos. Verás. Es que lo del parry, tío, de Titán es un poco... Está guapo, pero es un poco... Justo, la verdad. O sea, justo en el sentido de... que no sé si lo voy a usar mucho. Hostia, tío, ¿qué pasa? Que no paran de venir enemigos de estos para que te quiten la vida. Y luego venga el tocho. ¿Y te lo explique o qué? A ver, los ataques y tal también son bastante predecibles. Ah, mira, le he hecho un párrido. Ah, este no me va a costar mucho. Otro parry. Increíble. Joder, es que ya le he quitado toda la vida al pobre, ¿sabes? Le he quitado toda la vida al pobre ya, tío. Me golpeó. Escoriófobo. Derrotado 10 escorias. Supongo que habrá algún trofeo de derrotarlas a todas. Había 26 o así, no sé cuántas escorias había. Pero había un montón, ¿no? Había un montón de escorias, tío. Había 32, ¿sabes? O sea, flipas. Había 32 y voy yo por la 10ª, ¿sabes? Hombre, seguramente la mayoría sean postgame o algo así. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que muchas de ellas serán postgame. Rollo de nivel, a lo mejor 60 y pico o algo así. O de New Game Plus. Vale, vamos a los campos de Corapa. Que son por... No, por aquí no es. Esto es para pillar los objetos. Bueno, guiles. No está mal. Vale. Creo que es por arriba. Sí, bueno, por arriba, por abajo, bueno.
Voy a desbloquear el mapa igual, así que da igual por donde vaya. Es que esto parece África, tío. Vamos decorado. Vale, en teoría está como por aquí. Y son avispas de estas, tío. Son avispas, tú. Vale, mira, están ahí. Son esos bichos. Estos bichos de aquí son los que hay que cazar. El puente ahí al fondo, tío, ese. Parece del oeste también. Punzaalmas. Piripim. Ah, estos son nivel 32, ¿sabes? Apipuntura. Puño, que me matan, ¿eh? Con la apipuntura esta. O sea, son súper débiles, pero como te pillen tú, te destrozan, ¿eh? ¡Ay, mira! El Torgal, tú. Se ha transformado en el Fenrir, tú. Hostia, es que van a por ti a saco, ¿eh? Con lo de la apipuntura, tío. Esto casi ni lo uso, tío. Y debería, porque quitan mucho, tío. En plan, son como bolas que se juntan ahí y explotan. Saco luego. Vale, güey. Y el de rango ese, no sé ni lo que será, la verdad, ¿eh? El de rango ese me da... Bueno, es que el de rango ese realmente no me pone dónde es exactamente. No sé si me da alguna pista, también te digo. De dónde es, pero... Bueno, ya exploraré por aquí cuando tenga que venir otra vez. No, a ver, espérate. A ver si me da alguna pista el que me ponía en plan ubicación e interrogante. Y lo dicho, rango ese, ¿sabes? Que es como miedo. Mira, ha vuelto Jill. Habéis a todos los libertadores. Debido a los recientes descubrimientos de un gigante imperio en las ruinas de Rosaría, quedan interrumpidas todas las labores de investigación en ellas. Y se prohíbe la entrada a la aldea que las precede para evitar su posible activación ante presencia humana. Toda nueva actividad deberá ser autorizada previamente por Cid. No sé muy bien dónde será, la verdad.
is everything we've received and everything promised. Todo un ejemplo. Puntos de habilidad. Yours. Let's go. Meteorito, medalla de prior. Vale. All done? Voy a ver dónde está el tío este. El del rango ese, tío. Piripim, pim, pim, piripim. Vale, está... Vale, ok. Ya sé dónde está. Pues está por... No, espérate. Está por una de esas zonas. En la zona... Sí, en la zona como... A ver... Creo que es aquí. Sí, es literalmente aquí. Que aquí ya hemos venido. O sea, ahí ya fuimos. Vale, pues es ahí. Pues creo que cazaré a ese y continuaré un poquito con la historia y lo dejaré. A ver. Good girl. Vamos para allá. Time to fight. All right. Ay, coño, me estoy yendo. Es por aquí abajo. Es por aquí abajo. No need to ride from here. Ah, voy andando. Ah, bueno, claro, porque esto es una ciudad realmente, ¿no? Sí, esta es como la ciudad esta, sí. O sea, no sé cuántas... ¿Cómo voy de pociones y eso, tío? Bueno, 2 ultra pociones y una poción yo creo que es suficiente. Estoy gastando aquí todos los poderes en estos... en las arañas estas, tío. Bueno, se recargan ya dentro de nada, pero bueno. Mira, aquí hay un cofre que no había pillado. Vale, en teoría está aquí. Por lo que he visto. Sí, sí que está. Hostia, y ahí aquí en plan... Claro que hay... Ah, no, pensaba que iban a ser pociones y cosas así, ¿sabes? Es un ferrogante, rollo más poderoso. Atlas. Buen nombre. La verdad. Piripim. Bombardeo celestial. Ah, ok. Parrileado, eso no sé ni cómo, la verdad. Nivel 45, tú. La puta madre. Parece que no voy a poder contra este. ¿O hago los parries literalmente perfectos o me voy a la mierda? Literal. Porque el bombardeo celestial flipa, tú.
Es que no veo, literal. Si se pone contra una pared, va a ser medio imposible, tío. Es que aparte, siendo nivel 45, no sé yo, ¿sabes? Buah, chaval. Eso tiene minda de que te mata. Nah. Me ha pegado literalmente una hostia. Me ha pegado literalmente una hostia y me ha matado. Imposible. Y no le he quitado ni media vida. Vale, ya sabiendo que es de nivel 45, pues... Pues ya volveremos. Claro, es que clase S, tío. Los de clase A más o menos me los puedo hacer. Me los puedo llegar a hacer. Pero es que, tío, ¿cuánto...? O sea, si te lo ponen aquí... Bueno, a ver, supongo que si te lo ponen aquí es para que te lo hagas después o algo. Pero es en plan, te ponen un rango S cuando eres nivel... Soy nivel 34, tío. 34, literal. Ya, pues nada, a seguir con la historia. Porque aquí no hay nada más, ¿no? No. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. He's no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a... Thank you. Vale. Vamos a ver. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker, the scent of Waloed. The very same, but whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, as did his men. Slaughtered by the Orcs. Orcs, Vivian. I've never seen such... The Walooders must have ferried them over from Ash, but why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the adamant? One can often be led astray by focusing too close. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture? Vale, pues a ver. ¿Qué nos explica? The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard.
Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. King Barnabas. But there is no need to wallow in... If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has... Indeed he is. Well, not quite. The people of the Hideaway must hear the news. Just the wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived with... Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only... I suppose we are. Ah, pues ya hemos recibido nuestra clase de historia. Se pueden fabricar nuevas piezas, ojo. Vale. De hecho, tengo que hablar con Blackthorn. Con Blackthorn, con Caron y con Arpócates. En plan, tengo información nueva para él o algo. Y me dará nuevo lore. Clive. No. Lucky. ¿Cómo? With good reason, children. These are tears of joy. There shall be no lessons today, only thanks. All right. Brilliant. Finally. It does. Thank you, Clive. I cannot wait. Hippocrates. After Kukaf, I need to know what he is. Alas. No. And not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. Dicha criatura no existe. Alas, it seems, to others, he reveals naught. We see a bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power. Eso es lo que digo. Igual los encapuchados son como una proyección de su poder o algo así. Thank you. Algo por el estilo, no sé. Good it is to see you, Clive. I have a few new notes that might interest you. ¿Vamos a subir de nivel? No hemos subido casi nada de nivel. Question for me. I should be happy to answer it. Nah, pero no tenemos nada nuevo, por así decirlo. La inteligencia de Camber y poco más. Y del bestiario, el escorpión este. Y ya está. You are always welcome, Clive. Vale, a ver qué me tiene que decir Caron y Blackthorn. Ah, supongo que te respetarán más por matar a quien mató al antiguo Cid. Bueno, al quien destrozó realmente la guardia de Cid. Porque Kupka no mató a Cid. ¿Tienes cosas nuevas? Artífice. 230, pero me baja la defensa. Vale. Y a ver Blackthorn. Blackthorn. What is it? I wanted to tell you that under a noose. I'll try to live up to them. No, quiero mejorar. Let's see if Oxen has Quiero... anything else for me. Quiero ver cosas de aquí, a ver. What do you want? Puedo fabricarla directamente. Espada diamantina superior. What? Espada diamantina mejorada. Espada diamantina. Hueso de dragón blanco. O sea, tiene pinta de ser la hostia, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo...? Espada diamantina. ¿Me la vende la otra?
¿Me vende esta una espada diamantina? And what can I do for you? Espada de platino. O sea, creo que tengo que comprarle esta. Cannot find a better price than that. Y esta la tengo que mejorar la de diamante, ¿no? Clive. What's that for you, dear? ¿No? Pues no. No, esta es la artífice mejorada. No scratches, right? Acabo de fabricarla, tío. Sin querer. Claro, pero esta es otra. Esta es espada diamantina. Espada diamantina. Eso de dragón blanco, a ver. ¿Dónde puedo conseguir esto? Hueso de dragón blanco Final Fantasy XVI. A ver... ¿dónde está, tío? O sea, como... espada diamantina. Vale, espada diamantina aquí. Se puede comprar a partir del cielo de lamentos. Vale, ok. Ahora la puedo comprar. Desde nuevas ilusiones. Vale. Vale. Pero no es ni siquiera la mejor. Tirirín. A la mejor será la Goterdar, ¿sabes? Sí. Vale, pues voy a ir con esta de momento. Sí, voy a ir con esta de momento, con el artífice esta. Vale. Debería de vender todas las que no uso, tío. En plan, vender esta y vender esta. Y de aquí vender esto de aquí. Esto de aquí también. De aquí nada. Y de aquí puedo vender cosas. Puedo vender esto. Puedo vender esto también. La moneda bestialidad. Esquirla de cristal. Y ya está. Vale. Y le voy a comprar pociones, por cierto. Mira, voy a comprar las dos músicas estas, tío. Ah, de esto ya tengo, vale. Vale, guay. Pues ya estaría. Aquí no hay nada de secundario ni nada, ¿no? No. Pues vamos a seguir con la historia principal. You barely sat down since you came home. Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? No. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway, not least of all Sid. Well, vas a ir a la tumba, tú. She's been going at it hammer and tongs down at that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time. Ah, esta es la hija de Sid. Very well. Ni sabía que era la hija de Cid. La Alamide esta, tío. No tenía ni idea de que era la hija de Cid.
Bueno, eso da a entender, ¿no? Era la hija de Cid. En plan, porque he dicho... Iré a verle, rollo, iré a ver a Cid. He dicho, llévate a su hija. If I don't come up with something soon. All right, Clive? I'm going to visit Sid. Sorry, I'm too busy for... I've got to get this thermal displacement stuff. Thermal. Cañón de disipación térmica. And this is... Hostia, vamos a construir un barco tocho. Only the fastest, finest ship the En world has ever Enterprise. seen. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood. And which is where the... Vamos a tener que pelear contra el otro barco, tú. Some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'll come and see my dad, though, when I'm... Is that... Good old Clive. First things first. The stack will be made up of 3 major components. Vale. There's the plating, here, that... The helm over the top, that disperses all that heat. And the shielding around the sides. That stops... Esta misión está guapa, aunque sea así como una secundaria. Then you'll need to start with the plating. Encubierta. Onto it. I've got the designs and the list of materials. Show these to Blackthorn. Pues está guapa, la verdad. Ya vayamos a construir un barco, tío. En plan, en cualquier Final Fantasy siempre tienes que tener un barco para moverte por ahí. Bueno, que en este caso, al ser como semi-mundo abierto, no vas a... Bueno, no lo sé, ¿eh? O igual coges y de repente puedes ir con el barco por ahí donde quieras, ¿sabes? Pero vaya. Que dudo bastante porque son los mapas cerrados. Este juego, si hubiese sido un mundo abierto, yo creo que hubiese sido una barbaridad. Yo creo que no lo han hecho mundo abierto también por eso, por el tema de la historia que querían contar y demás. Blackthorn. Out with it. It's for mid. This my last chance to say I'm otherwise in. Go on then. She said you would know. Krieger's tick. Los pezones de Gregora. I don't know what the hell you'd want this for, but and I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to this... And, what? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get... That means an alloy. Something that won't break, which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work now. There's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. As for the Polvo rest of the estelar. stuff, my usual supply should have it in stock. Well, one of us should probably give you an egg. And the other can go and get the rest. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get it. Vale, la greba del Bagel. Vale, pues tengo que ir... Lo he dicho, al desierto, ¿no? ¿Qué son las secundarias estas? A ver, espérate. You going after the stud? Which one of these two luckies? ¿Con Gabo o con Otto? Con Gabo, va. Gav, you're with me. All right then. So, Este al menos pelea, el otro no lo sé. There's a river that runs through the southern reaches of the Velcro. Southern reaches of the Velcro, eh? I'll go and scout the place out. See you. All right. While you're off having a paddle, I'll pick up the... You two, eh? Fleece me. You're right. Pues entonces haremos esta de historia y haremos la secundaria, ¿o qué? Vale, ahora tenemos que ir ahí. Vale, pues espérate, vamos aquí.
Haremos la secundaria también. Y la principal. Vale, tenemos que ir al desierto, ok. Voy a hacer estas y eso, ya que estoy aquí. Gone, just like that. What's the matter? It's my apprentice. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. Loath though I am to rely on the kindness of... Vale, a buscar al tío este. I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's fang. Colmillo del dragón. No solo de pan vive el hombre. El colmillo del dragón es donde está al final, ¿no? En plan... Sí, la zona esta del final. Igual esta secundaria te la ponen para que te encuentres con la cacería también. Ahora que lo pienso. Porque hay muchas secundarias que a lo mejor dice, vale, teletransportate aquí y te encuentras con el man este. Y dices, anda, mira, una cacería. Lo que pasa es que ya lo has hecho antes. Supongo que estará rodeado de monstruos este man. ¿O qué? Ah, no, mira, está aquí, rollo modo solitario, meditando, tío. También te digo, tremendas vistas, pero tremendo calor que hace aquí, ¿sabes? Ponte a la sombrita al menos. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find... I'm certainly not a baker. Master must... Time was the sight of the fang you... I take it you missed the mother... I hated her. But she was all I knew. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. She was the only thing that could fill the heart. But now she's gone. Estarás contento, Clive. Le has quitado un puesto de trabajo a este tío. I ask her. Al aprender el panadero, expresa tus sentimientos. Nunca olvides el cristal más central en el trabajo. Expresa tus sentimientos. Perhaps you could express yourself in your work. Recapture it. I'm a... You know... Pero amasas y creas formas. I have to get back to the bakery right away. Seguro que cualquiera de las otras dos opciones servía. Literal. Cualquiera de las otras dos opciones servía 100%. Mira, ya puedo venir por aquí, ¿no? No, por ahí todavía no, pero por ahí sí. The most fragrant herbs and spices. Ah, there you are. Though I worry you might have stoked the flames a little too. Master, it's ready. El pan de dragón. I say it is. Just look at it. Her steeple peaks, her fulsome spur. True, my loaves collapse more often than... And look, inside. Master, I have found my purpose. Well, if it tastes off as... not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. I don't know how you did it, but you have my thanks. Vale, pues misión cumplida. Tengo 1200 de esto, por cierto, ¿eh? De los puntos de habilidad. Hostia, pero es que estos son 1895, tío. Podría mejorar estos. No, este no. Este lo voy a mejorar. Para meter como 2 espadazos. Y ya está. Sí, porque no puedo mejorar... Bueno, puedo mejorar este. O puedo aprender este. Porque este me gusta más que el otro, tío. Me gusta más que este. Este lo voy a restablecer, no me gusta nada. Y me pondré esos, en plan, me pondré aquí en atributos. Bueno, en equipo, mejor dicho. El puño sí se me va. Vale. Pondré esos dos. Vale, al desierto.
al río Belkroy. Tenemos que ir. Looks like I found the river. Luego miraré el tema del nivel respecto a otra peña. A ver cómo va de nivel por aquí, tío. Porque es que lo estoy haciendo prácticamente todo, tío. Sorry to keep you Better late than never. I've had a quick scout about, and I don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over it, but if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. Then let's get bagging. We shall. O sea, están en el río. Y recoge polvo estelar. Estará por aquí el polvo estelar, supongo, ¿no? Y claramente van a haber enemigos. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Es que es eso, tío. Es en plan, para mí es arena, para mí también, tío. Si te soy sincero. Literal, para mí es arena. ¿Por aquí no hay más? Vale, aquí. Y tiene que quedar, no sé por dónde más. ¿Por aquí al final, quizás? Sí. El chico que lo estaba recogiendo. That should be enough for now. Vale, voy a estar ya. See how Gav's getting on. Seguro que le habrán atacado o algo al Gav. Pues no. You finished? Enough. El tío lleva un saco ahí de polvo estelar y yo toma 5. Oh, that might even be enough for all. Hey, Charlar un rato. ¿De qué vamos a charlar, tío? Momento reflexión de Gav como desarrollo de su personaje. feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to hardly ever see around the hideaway nowadays. You can take a day off. Says the man who spends most of his time. Only because you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come. Thanks to you. Momento hubo. Ahora se ve, empiezan a enrollarse a saco. Como los otros. Right. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slips. You go on ahead. Oh, I plan after Blackthorn gets what. Vale, pues haré la secundaria esta que había en el otro lado. Y después de eso ya volveré a... Ready to go home? Ya volveré a la guarida, vaya. No. He hecho caer al pobre Torga. A ver, aquí había una misión secundaria. En plan, aquí había una misión secundaria. No sé qué será, la verdad. A estas alturas ahí. ¿Qué coño habrá, tío? Además en Lostwick, tío.
En plan, ¿qué coño? Justicia implacable. A ver. A ver qué es esto. No se ve nada, tío. Ah, Clive. Go on. There are whisperings afoot of shadow rustlings in the undergrowth. Suspicious. It may be no more than a surfeit of nerves. Understandable, given what I hope you'll forgive me calling your... Vale, igual son espías o algo así del Imperio o algo así. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. All right. Justicia implacable. Hostia. Right. Hablar con los Let's see what the people of the village have to aldeanos. say. I'd better find out if this is just nerves. Or something we need to take more seriously. It's all but spent. You right, Sid? There is actually. Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the wood. Oh, that. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but... All right. Vale. De los viñedos. Luego hay otro ahí arriba y otro ahí abajo. Bueno, ahí abajo. Ahí arriba realmente, pero bueno. Quite talented with that rod of yours. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the wood. No, but I've heard something. Sonido metálico. Where was this? Afilando la espada. En la vera de la I was out Huert. foraging for herbs, ran back here as quick as my legs would carry me. I see. O sea que esta ya lo sabe. O sea, ya me tengo que acercar. Como si alguien estuviese afilando la espada. What do you say, Toggle? Shall we go and investigate? Y pinta ser importante esta secundaria. En plan, lo de afilar la espada me parece como súper raro, ¿no? Rollo, ¿será alguien que conoces? You there. Fuck! Ah, los caballeros Get them before they escape! negros. A los guardas oscuros. Black shields. Here. What the hell are you doing here? A mí este también... También lo puedo... Joder, los mando por el aire. Con el S he hecho bien en mejorar eso, ¿eh? He hecho bien en pillarme eso, tío. Que no quiero tirarle esto, tío. Vale, ahora sí. Ay, no mataba a este. Me está haciendo gracia porque el otro está tirando cura, tío. Desde a saber dónde. Y el tío este está tirando cura. Y se lo está como interrumpiendo todo el rato el perro, tío. Vale. Pues ya estaría. Otra secundaria más. Vamos a volver aquí. Y a completarla. Y a seguir. También te digo, no creo que siga mucho más. Porque esta noche voy a hacer también. No voy a seguir mucho más con la historia principal. Pero yo hablaré con todos estos. A ver qué es lo que pasa con el barco. Y cuando ya tenga que ir a otro sitio. A un sitio nuevo, por así decirlo. Lo dejaré ahí. Clive. I found some black shields. Black shields. Though they serve another master now. One who means to... And it would appear the pack of damn it all.
I had hoped Ah, for sirven a more otros. time than this. Bueno, al Oliver, supongo. I'm ¿O qué? sorry. Who did the Black Shield serve now? And because I want him. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have Al ex justicia mayor de Sanbreque. him. I don't understand. Why him? Why Lostwick? I was a member of the judiciary once. And fight it I did. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had and throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true So what changed? I discovered that he hunted bear. I was a fool to think he shared my hatred of venality, a means of ridding himself of his rivals. A mask. His response, however... What? Bueno, bastante bien. Punishment? I lost everything. My loved the faith I had once held that any so I set about enacting. I tracked down every soul who served, but the man himself bien. proved an altogether more difficult target. El juzgador, tú. With money El juez and power y el verdugo. protection. And so I saw that I would need an army of my own. Tío, porque se ha convertido en una historia como súper turbia. Del man Here este. to Lostwing and began recruiting. Of course. They too have lost, seen faultless friends sent to the gallows to spare our wounds are the same. We know where he hides, how numerous and well. What we did not know until Joder, la revuelta, ¿no? was that his plans. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment. Ahora dice, nada, es mentira. Friends and comrades. Joder, tú. La revolución que hay aquí, ¿no? Esto me gusta por el trasfondo que tenía, vaya. Al menos. I'm not going to change his mind. Literal, no, a ver quién lo disuada. Vale, pues lo dicho. Vamos a la base, a la guarida. Y a ver qué hacemos con el tema del barquito. Let's hope this is all Blackthorn needs. Porque igual ahora nos piden otras piezas, ¿sabes? De ir a otro sitio o algo. Hasta que esté construido. Blackthorn. Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. We should go out on minute or be sneaking around. I'll make a start on putting this for... It'll take some time, mind. So if you've got other things to be... Thank you, Blackthorn. I'll let me... Te iba a decir, digo, dice, si tenéis algo que hacer antes, es como ya lo he hecho. Rollo, ya he hecho todas las secundarias que tenía que hacer. Suppose we'd better be... Give us a shout if you need... Vale, ahora tengo que ir a hablar con Mid. También te digo, me acabo de dar cuenta, rollo. La hija de Cid se llama Mid. Rollo Cid, Mid. Suposa que será Rid. Vamos a ver si Mid era hija de Benedicta. Por el lío que tuvieron hace tiempo. O sea que... igual es hija de Benedicta. A ver, es rubia. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, two to go. Tiene un poco cara de su madre, también te digo. The helm, of course. For this, we'll be repurposing... Salvage from the... Material empirio. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into... What's the name back there? I'll give... Vale. Tengo que ir a unas ruinas empirias. Que quiero hacerlo del barco. En plan, quiero acabarlo del barco. Yeah. I'll show you the plan. Here you see the mithril engine in which excess heat is dealt with by means of the... Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve... In other words, the reactor would over... This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see,
Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. Mid said we might be able to use... Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbit. The thing is, well, I probably should have arranged to have the... It's no longer a matter of just walking in and taking... I see. Vale, igual aquí hay bicho, ¿no? Then I suppose would that help? I'll gather my team and head there right away. Vale, la celada de Bajel. Bajel, no sé qué ponía. Reúne los materiales. Vale, tengo que ir ¿dónde? Aquí. Pues vamos para allá. Hemos dicho, he estado aquí. Lo digo a saber. Y hago la secundaria ahora, pero bueno, ya la tengo hecha, así que... ¿Qué pasa aquí? En plan... ¿Los del Imperio están haciendo que se vayan estos o qué? Ah, vale, no, son los guardias de este sitio. Vale, bueno, son los guardias de este sitio. Decía yo, digo, what? O sea, como que se van de este sitio ya. Claro, supongo que se van de este sitio para ir a la guarida e ir todos en el barco, entiendo, ¿no? O sea, como que se van a mover todos a la guarida. Let's go. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno. Bichos de nivel 13, tío. Vale, ¿son estos? Sí. Son estos. Ah, vale. Joder, que me han seguido, tío, hasta aquí. Vale, ya está. Se pira, rollo. Hasta luego. Oh, there you are, Sid. The, ruins are... Vale. La criatura está por ahí. A ver. Por ahí no... Bueno, igual me he metido por ahí alguna vez, pero... No recuerdo ahora que había por aquí. Ah, mira, un... murciélago de estos. Ariman. Se llama. Joder. Es una esquiva perfecta, pero... ¿A qué costo, sabes? Así tengo disponible lo de... esto de aquí. Creo que lo tengo que hacer en lo rojo, de hecho. Vale, vulnerable. Toma putillazo.
Súper putiazo. Debo de subir ya de nivel, ¿no, tío? Me queda nada para subir. The things I do for you, Mid. Sid! You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us... All right. Vale, misión cumplida. Ahora sí que subo de nivel, ¿no? No, me han dado 600. Nivel 35. Y aquí ya no me queda nada por hacer. Vale, ya tengo que volver a la guarida. Supongo que por aquí, la zona esta de aquí, serán los teleports. Ya bien, es que me queda eso. Me queda ir como aquí a la capital. Y luego supongo que por aquí van como checkpoints. Y estará la capital esta. No me queda mucho más de mapa, la verdad. La de exploración de mapa no me queda mucho más. Esta pava está aquí parada. En plan, pensaba que era un muñeco, tú. Que estaba en plan. Todo quieta ahí. Me va a pedir esta otra cosa más. Para el barco. O ya está bien de pedirme cosas para el barco. No, creo que las dos cosas era lo del cañón y lo otro, ¿no? Que ya lo están como medio fabricando. Realmente. If I don't come up with something soon. Mid. Helen. Excellent. And just one remain. Right. Right, the shield... How so? A la coraza. The plating's enough to stop the engines going pop. But those... Which is why you need proper... A prism for the dragon's breath that's... I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. The helm and the plating are bulky enough as it is. I need something light. But I've... Well, if I were in need of obscure... I know whose counsel I would seek. Tomes? I've got all the details written down. Can you take this to him? Vale, pues haremos lo de la coraza y ya. Right away. Diseño de la coraza. Ah, bueno, esto es para hablar con el tío este ya. No tengo que ir a ningún lado. Joder, qué de puta madre, la verdad. Pensaba que tendría que ir a otro lado, matar monstruos o algo así. O algo parecido. Y mira, tengo puntos de estos, ¿no? Tengo para comprar... Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts. Sí, esta de aquí, 550. Medallón de prior, eso no sé ni lo que será, la verdad. Está la hiel aquí. It's good to have you back. Es que había desaparecido, tío, literal. En plan, Jill la están relegando a un papel súper secundario, tío. Rollo... Se está convirtiendo en una maceta con peluca, la puta Shiva, tío, que debería de ser tochísima, tío. Hippocrates. For you, Clive? Oh, well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Pues igual le tengo que entregar el diseño para que diga, ah, sí, tienes que ir a este sitio por esto. Shielding for... What are these? No, she has some specific requirements for the materials, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, as you can imagine. She's struggling to... I see. I wondered if you might know of a solution. Perhaps it is not a different... What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than... And yet, we have made a home here from those... We have, but Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that... I see. Early Gregorian histories speak of a preparation Rocío known as Luna. moon dew. It
It is said to be before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against. So if we could recreate... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. I shall speak to them and see what... If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be. The knowledge of the past may yet prove useful. Thank you, Harbok. And since you're asking others to help you... Ahora, o sea, pues tenemos que buscar el ungüento de este, ¿no? So you need a handy? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. The other can assist me in research. Can we count on your aid? Always. Well, if... Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove... Las han metido aquí, rollo, por decir, mira, metemos a la Jill y a la otra aquí porque no la estamos poniendo en ningún sitio, tío. So, Clive, who will accompany you? Ah, vale, no. Pues Jill. Very well. Que al menos haga algo, tío. So then, I have taken the liberty of preparing... white chocobo eggs. Are you sure this list is right? I would have thought the ingredients would be... Though these items may seem mundane, so much so, in fact, that they were harvested almost now, of course. They can be obtained with ease. Is that He so? marcado Norwich, vale. I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set... I will. Vale, pues vamos para allá. You two enjoy. Lo he hecho con recochineo, rollo. Oye, no me has elegido. Pasarlo bien, anda. Lo he hecho un poco con recochineo, Vale, pues conseguiremos esto y ya. Now, where's Jill? And what can I do for you? ¿Desde aquí donde lo tengo que comprar? No, ¿verdad? And a ¿Cómo? fine Ah, vale, no. to you. Está aquí al lado, tú. Es hablar con la Jill. How goes the hunt for I'm sure everything we need is somewhere among... Why don't we split up and see? All right. How about you look for the pep? I'll find the other things we need. Vale. Es que seguro que vamos a hablar con alguien y va a decir: sí, te vendo el ajo si vas a este sitio y haces esto. Ah, pues no. Literal, tío. Una misión de comprar cosas, tío. Buy, sell, or be gone. If that's what you want. Vale, ya está. Let's see how Jill's getting on. Ah, seguro que o nos lo robarán o yo qué sé, tío. Did you find everything? I did. Garlic and... Now all that remains is for Harpocrates. But before we head back... Un paseo con ella. Momento hubo otra vez. Yo que se besen ya, por Dios. Os vais de picnic, tío, que os beséis. Por favor. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the bad. Just being here reminds me of when we were... Do you remember? Walking down Market Street in Rosalind. How could I forget? Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we wouldn't catch you now, would we? Was there anything you wanted to buy? There was, yeah. Molly in the kitchens told me about a place that thought you might like to share one with me. I would. And I saw some bread. Big white cobs like the baker back in... What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's... De jamón curado. And it was just... Sorry. It's just... you're right. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. When we can live on our own terms. Thank you. ¿Se van a besar ya?
Que no se besan, loco. Está en un momento a solas que nadie les puede molestar y no se besan. Well, I suppose we best. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. Vale, pues vamos a hablar con el tío este ya. Y adiós. Con el Harpócrates. How's work on the shielding? Well, very well. I was just explaining to Tom. Now that we have all the ingredients, You can count on me. What about the shielding? Its work is underway, under the watchful. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. Yo quiero ver el barco ya. Acabó. Would you join me in the infirmary? Of course. Exactamente, digo, ¿en cuánto tiempo lo van a construir, tío? Oh, and Clive, thank you. It was nice. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of act. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the followed by a rigorous process. Perhaps someone ought to warn. Leave it to me. Thank you, Arbok. Vale. Tengo para mejorar habilidades, ¿eh? Well. A ver, habilidades. Tenemos 1000. Podemos mejorar esta, que son 600. Y esperar a esta, a lo mejor. Sí, es que ya las tengo mejoradas, las que me interesan. Las que me interesan las tengo mejoradas. De hecho, espérate. ¿No será mejor...? ¿No sería mejor esta? Es que esta tiene 2 y 2. No, es que tiene 2 de aturdimiento. A ver si la mejoro. Nah, voy a restablecer esto. Digo, igual si la mejoro tiene más daño o algo así, pero no. Vale, pues informaremos a la MID y listo. We're seeing troops amassing at every border. ¿Cuántos directos? Llevo 8 directos de este juego ya. O sea, llevo ya una semana con él. Pues salió el 22. Sí, literalmente hoy una semana. Y creo que fue porque un día no hice directo o algo así. Sorry to keep you waiting, Mid, but you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Harpocrates knew of a substance. He's supervising the construction. Brilliant. Don't thank me. I'm... Right then. Better start working out how to bolt to the Black Hammer. Vale, pues hablar con el tío este, con el Blackthorn. You know, when I got into the smithing, I thought I'd be making swords and shields, not Displacement stack. same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require... Pero bueno. Blackthorn. Van a hacer el típico clean, clean, clean.
Y ya estará construido el barco. O simplemente han construido la cosa esta. It's finished. It's... Fuck for that. I'll be feeling. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell ¿Cómo? you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displace. You don't mean... Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva. Ah, vale. Ok. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in? Ya sé, yo digo, más misiones de esto, no, por favor. ¿Tengo que hablar con Mid? What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown, searching for a land untouched by the Blight. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, that's what she was meant to be. You see, one last chapter, but now she's so close to being finished. I've realized I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, in a world where we're not just trying to survive, but... I'm working on that, and I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your... Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about... Something tells me it's what my dad would have wanted. Por algo te nombraron, sí. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too, now that you... Right. There's just one thing I need to finish up first. All right. I'll let Otto know you're coming. Aye, aye, Cap. Vale, pues visitaremos la tumba y listo. Hay una misión secundaria. 2 misiones secundarias. Lo dejamos aquí, Lo dejamos aquí. Y ya haremos esta noche cuando sea, pues, en plan... Hay una carta de una misión secundaria. Y operaciones de separación. Y espérate que por aquí no haya más secundarias, tío. Por el mapa, pues no. Pues lo dejamos aquí. Vaya. No me apetece hacer secundarias ahora. Vale. Nivel 35. Pues nada, lo dejamos aquí, chavales, y eso. No sé si luego haré stream o ya directamente la semana que viene cuando vuelva de las vacaciones, pero bueno. Nada. Muchísimas gracias a SLW Miguel por pasaros, cuidarse, que vaya bien y nos vemos. Au, cacao.